Bueno, voy a comenzar presentándoles a ustedes al introductor de esta conferencia, que es don Antonio Martín Carrillo Domínguez, que está a mi izquierda. Es ingeniero aeronáutico y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Actualmente es profesor de Astronomía en la Agencia Universitaria para la Gestión del Conocimiento y directivo de la empresa pública DIF. Ha sido decano del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España y vicepresidente del Consejo Europeo de Sociedades Aeroespaciales, CEAS. Trabajó como ingeniero aeroespacial en Sikorsky Aircraft en los Estados Unidos de América y ha sido director adjunto del programa del avión de combate europeo Eurofighter y jefe de producción de procesos especiales y composites en Airbus. En el año 1998 fue becario en la NASA. Y aquí hay un aspecto de nuestro introductor que yo siempre me gusta destacar, que es su faceta como poeta. Estamos hablando de un ingeniero, de un técnico, pero vemos que tiene otro aspecto que yo creo que es muy de destacar. Y nada menos que ha publicado 2 libros de poesía, además de, ojo, porque no lo he mencionado, de numerosos artículos científicos, ¿no? Pero ya en este otro aspecto, como digo, ha publicado 2 libros de poesía, A cielo abierto en 2001 y Vientos dominantes en 2015. Cedo la palabra a don Antonio Martín Carrillo. Muchas gracias. Voy a hacer una brevísima introducción, porque así me lo han pedido, no tanto del ponente como del tema. Es decir, que la introducción que me dicen que tengo que hacerles es sobre el sistema Galileo. Y hablaré un poquito de Galileo, muy poco, como digo. Galileo toma el nombre, como ustedes saben, de un científico italiano que en 1633 dijo nada más y nada menos que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y eso casi le cuesta la vida. De hecho, la Inquisición le obligó a retractarse, y dicen que así lo hizo para salvar la vida. Dijo que la Tierra estaba fija y, como todos ustedes saben, es el Sol el que da vueltas alrededor de la Tierra, porque así lo vemos todos los días. Nadie nos va a convencer de otra cosa. Pero según salía de la sala, murmulló, la Tierra está fija, pero aún así se mueve. Es decir, que él sabía que el modelo que funciona es el modelo que se llama heliocéntrico, con el Sol en el centro y los planetas dando vueltas alrededor, incluido la Tierra. Pero claro, en aquella época la Tierra era el centro del mundo, el centro del universo. Es donde estaba el hombre, estábamos nosotros, que siempre hemos sido el centro del universo, ¿verdad? Bueno, ahora creo que ya no es tanto así. Hablándoles un poco del sistema Galileo. Galileo es el sistema, como ustedes saben, europeo de radionavegación y posicionamiento por satélite. Es el sistema europeo que equivale al GPS, pero es mucho más moderno. El GPS estamos todos muy acostumbrados a tenerlo, el tontón, los móviles. Incluso muchos de ustedes están ya seguramente trabajando con sus propios móviles y posicionándose con satélites de Galileo sin saberlo, porque hay ya muchos de nuestros terminales que se conectan a Galileo. Saben ustedes que los rusos tienen otro sistema parecido, que se llama GLONASS, los chinos Beidou, y estamos en un mundo globalizado en el cual los satélites han pasado a ser una parte de nuestra vida. Los satélites que han de ser puestos en órbita con grandes cohetes. En el caso de la Unión Europea, como ustedes saben, los satélites Galileo utilizan un lanzador que se llama Ariane 5 y que se lanza desde la Guyana francesa, desde la base de Kourou. Y ustedes se preguntarán, ¿y si son europeos, por qué no se lanzan desde Francia? Pues porque se aprovecha la fuerza centrífuga de la Tierra y de esa forma pues, se buscan lugares de lanzamiento con una latitud cercana a cero, es decir, lugares en la Tierra que están cercanos al Ecuador. ¿Por qué? Pues porque salen despedidos con mucha más facilidad y hace falta menos dinero para poner en órbita los satélites. Y dicho esto, pues me van a permitir que les lea un poema. A mí me gusta, siempre que hago una presentación, leer un poema. Me ha costado trabajo encontrar un poema sobre el sistema de navegación por satélite Galileo, pero he encontrado uno de un español que voy a compartir con ustedes y espero que les guste. Dice así: ¿Cómo navega por el aire azul el puro sentimiento?
y cómo abre países y nos hace más buenos, más felices, porque ya no es nuestro aunque saliera de nosotros. Como nos acordamos de nosotros cuando ya somos nubes, viento, cielo y volvemos a vernos, a decirnos que el tiempo pasa para hacernos altos, que la vida nos lleva a ser más vida. Si cansados del mundo podemos navegar ya por el cielo, no olvidemos que el sol nos nombró hijos y suba a las estrellas la esperanza. Bueno, pues después de esta introducción tan bonita, pues voy a presentarles a nuestro conferenciante de hoy. El conferenciante de hoy es el doctor Javier Ventura Traveset Bosch. Y yo he estado mirando para intentar destacar aquellas cosas más importantes de su currículum, pero no me resisto a leerlo todo lo que está puesto aquí, que estoy seguro que es muchísimo más, ¿verdad?, lo que ocupa su verdadero currículum, pero todo lo que pone aquí es realmente interesante para que nos demos una idea de la persona que a continuación nos va a hablar de este tema tan interesante como es el Sistema Europeo Galileo y la navegación por satélite. Don Javier Ventura es doctor ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Turín. Es ingeniero superior de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Cataluña, máster en ingeniería por la Universidad de Princeton y graduado por el programa de alta dirección de empresas del IES. Ha cursado además varios cursos de Executive Education en diversas escuelas europeas de negocios como el IES, el INSEAD y en el Oxford Group del Reino Unido. Desde hace más de 25 años trabaja en la Agencia Espacial Europea, organización en la que ha estado inmerso en múltiples programas espaciales, en comunicaciones por satélite, observación de la Tierra, programa científico, microgravedad, programa de transferencia de tecnología y navegación por satélite. Experto reconocido internacionalmente en el campo de la navegación por satélite, ha sido ingeniero jefe en todas las fases del proyecto de navegación EGNOS, precursor del sistema europeo Galileo. Ha ocupado además varios puestos corporativos en el gabinete del director general de la ESA, habiendo sido director de comunicación y director de educación de la ESA en España. Actualmente es secretario ejecutivo del Comité Científico Asesor del programa Galileo de la ESA, director de la Oficina Científica de Navegación por Satélite de la ESA, asesor al director de ESAC y portavoz de la ESA en España. El doctor Ventura Traveset es autor de 2 libros, de varios capítulos en otros libros, tiene 4 patentes y publicados más de 200 artículos en conferencias y revistas internacionales relacionadas con la ingeniería espacial. A lo largo de su trayectoria ha recibido varios reconocimientos, como el premio a la mejor tesis doctoral de la Asociación Española y del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Ha sido el primero de su promoción en la Universidad de Princeton. Tiene la medalla de la ESA como investigador reconocido, el premio ESA Award por su contribución extraordinaria a la Agencia Espacial Europea, el prestigioso premio de Ingeniería de las Telecomunicaciones Salva y Campillo, premio a la excelencia profesional de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación y varios reconocimientos como experto en navegación por satélite. Es miembro de la Real Academia de Ingeniería. Bueno, yo creo que con esto queda perfectamente acreditada, ¿verdad?, la personalidad y la solvencia de nuestro conferenciante de hoy. Le cedo la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por venir un jueves con frío, tarde, en obras. Difícil llegar a Madrid, ¿verdad?, al centro. Gracias, Antonio, Juan José, Lola, por invitarme. Un placer estar aquí. Y bueno, pues yo les voy a hablar de Galileo, ¿no?, del GPS europeo, como se dice, ¿no? Déjenme empezar diciéndoles que en la Agencia Espacial Europea decimos que el GPS es el Galileo americano, ¿no? Y creemos que con el tiempo vamos a conseguir que esto sea así. Tengo una presentación con transparencias, yo creo que lo mejor es que yo me ponga allí y vamos a ver las que funcionan, porque hay un ordenador un poco antiguo y los vídeos pues no acaban de funcionar. A lo mejor se para medias, pues yo seguiré hablando y si me permiten pues improvisaré, ¿no? Pero bueno, con mucho gusto estar aquí y muy encantado de estar en el Ateneo, un placer como siempre, Lola. Muchísimas gracias por invitarme y me propongo hacer la conferencia desde ahí. Muchísimas gracias. Y un adicional. Las 2 veces que ha venido a dar conferencias ha tenido que autoarreglarse el sistema de comunicación. 1000 perdones.
Una de las capacidades que hay que desarrollar es la de improvisar, ¿no? Y ser capaz. Y lo importante es el conocimiento, tenerlo dentro y no hace falta tantas transparencias. Vamos a ver qué tal sale. Muchísimas gracias. Siento no haberles presentado a nuestra presidenta, doña Lola Marcos, que es la presidenta de la sección, ¿verdad?, de Pensamiento Marginal que patrocina esta conferencia. Bueno, entonces... Disculpa, Lola. Vale, me dice el técnico que... No sé si se oye bien, ¿verdad? Vale, el técnico está intentando hacer milagros, me parece. Un poco nervioso también. ¿Veis bien? Sí, no, que no ven es nada, ¿no? Pero... Sí, bueno, es que tiene un ordenador bastante antiguo y mi presentación pues tiene calidad, ¿no? Entonces pues no puede con ella, me parece. Y luego hemos intentado conectar mi propio ordenador y tampoco puede el proyector, o sea que estamos limitados. Pero bueno, yo voy a esperar unos segundos, si me permiten, si consigue que funcione, y mientras les voy contando cosas, ¿no? Bueno, esto casi parece el show de la comedia que tengo que improvisar, ¿verdad? Bueno, no, déjenme explicarles al inicio, esperando, ¿no? Bueno, pues les voy a hablar de Galileo, el proyecto, la infraestructura europea, la primera infraestructura que pertenece realmente a la Unión Europea. Y déjenme, espero, confío, si hay la presentación, si no se lo diré oralmente, ¿no?, poder transmitirles, ¿no?, la idea de la importancia que tiene, ¿no?, para Europa tener un sistema así, ¿no? A través de la presentación, pues explicarles un poco tres objetivos, ¿no? En primer lugar, la importancia de la navegación por satélite en la economía de nuestro mundo. Ustedes ya lo pueden intuir, ¿no?, darle un poco más de cifras de que realmente de qué estamos hablando. En segundo lugar, explicarles un poco sobre Galileo, en qué consiste nuestro sistema, contarles un poco también, ¿no?, cómo son nuestros satélites, cómo los verificamos en la Agencia Espacial Europea, cómo los lanzamos, ¿no? Y la tercera parte que tengo prevista, si funciona, es hablarles del mundo de las aplicaciones, ¿no? En qué sectores se está aplicando Galileo, cómo se está aplicando, ¿no?, y qué posibilidades tiene eso, ¿no? Entonces vamos a ver, voy a ver al técnico si es capaz. Bueno, pues no sé, si se puede bajar un poco la luz. Vale, ¿y la siguiente? Bueno, pues algo funciona, ¿no? Como les decía, ¿no?, explicarles la importancia de la navegación será el primer objetivo. El segundo objetivo, darles una introducción sobre el sistema Galileo en sí. Y la tercera parte, pues hablarle un poco para qué está hecho eso, ¿no?, para las aplicaciones. En inglés utilizamos la terminología, el upstream, ¿no?, que es la parte satelital, la parte que está en órbita y todo el segmento terreno, y el downstream, que significa todo el mundo de los utilizadores, de los usuarios, ¿no? Yo cuando doy clase en la universidad, la primera transparencia que le pongo a los estudiantes es esta, ¿no? ¿Cuántos coches hay en el mundo en estos momentos, ¿no?, y cuántos receptores de navegación, ¿no?, un poco para motivarles, luego ya empiezan ecuaciones y tal, ¿no? Entonces le hago la pregunta a ustedes, ¿no?, ¿cuántos coches hay en el mundo actualmente, ¿no? Entonces, bueno, no quiero que me conteste nadie, pero bueno, la gente empieza a pensar y yo le digo a los estudiantes que piensen, ¿no?, cuántas personas hay en el mundo. Esto sí que se lo saben, pues unas 7.500 millones, y no todo el mundo tiene coche, algunos tienen 2 y 3, pero y bueno, ahí van bajando y bueno, y disparan cifras sobre de coches y luego sobre navegadores, pues van un poco despistados, pero cuando les digo que están integrados en todos los móviles ya empiezan a decir, pues el caso es que, fíjense, hay del orden de 6.400 millones de receptores de navegación por satélite en estos momentos, y en 2024 vamos a llegar a los 8.000 millones, ¿no? O sea, en 3 o 4 años o 5 años vamos a haber más receptores de navegación por satélite que seres humanos en la Tierra, ¿no? Cuando la gente comenta esto del espacio y para qué gastamos el dinero, bueno, pues aquí lo ven, ¿no? 8.000 millones de receptores, ¿no? Por cierto, hay del orden de 1.200 millones de coches y podría alcanzar la cifra de 2.000 millones. O sea, fíjense, hay 5 o 6 veces más receptores de navegación por satélite que coches en el mundo, ¿no? Esto es un poco para la primera dimensión de la importancia, ¿no? Aquí ven las cifras, ¿no? Esta es la estimación de cómo va a ir creciendo, como ven, una derivada positiva, y esa cifra que alcanzará los 8.000 millones en 2024 y cerca de 10.000 millones en 2029. Receptores en todo tipo de instrumentos y aparatos, ciertamente en los móviles, ¿no? No se ve muy bien,
pero lo que quieren, si ven un poco Europa y América, en el año 2014 había una media en Europa de 1,1 receptor por ser humano, ¿no? En Europa somos unos 500 millones de personas, hay una media de un receptor por ser humano en Europa, y en 2023 la cifra será 2 receptores en Europa, 2,5 en Estados Unidos, 2,3 en Asia, ¿no? Pero fíjense, incluso África en 2023 tendrá una media de prácticamente un receptor por ser humano, ¿no? Esto, fíjense la dimensión, ¿no? Todo lo que ven aquí integra navegación por satélite, ¿no? Todos los móviles que tienen ustedes, el 95% de los móviles de nuestro país integran chips de navegación por satélite. Todos los coches de la Unión Europea, aunque ustedes no lo sepan, desde abril del 2018, todos los coches de la Unión Europea integran navegación por satélite y prácticamente todos los coches que se fabrican ya, pero en la Unión Europea es obligatorio, como les explicaré luego. Todas las tablets que tienen ustedes y todo lo que es wearable, claro, el número es tan grande, ¿no? Fíjense por qué, además, esto que ven aquí, no muy bien, son chips del tamaño que ahí ven un dedo, ¿no? Un tamaño pequeño, ¿no? Estos chips tan pequeños, en primer lugar, cuestan menos de 5 euros, y bajando, ¿no? El coste recurrente, digamos, de este instrumento. La navegación por satélite es gratuita, GPS y Galileo se ofrece de forma gratuita, y estos sistemas que ven aquí integran los 4 sistemas globales que mencionaba Antonio al inicio, ¿no? GPS, americano, Galileo ruso, europeo Galileo, el GLONASS ruso, europeo Galileo, y el sistema Beidou chino, ¿no? Y en menos de 5 euros, integrado en menos de 1 centímetro cuadrado, saber dónde estás y qué tiempo tienes con precisiones enormes. Esto es aplicable pues, a todos los sectores de la economía, ¿no? De hecho, una de las cosas que surgen de la navegación por satélite es que no hay ningún sector que se escape de beneficiarse de la navegación por satélite. Se identifican actualmente más de 40.000 aplicaciones diferentes y, como les decía, ¿no? En todos los sectores. Las más evidentes es el sector del transporte, pero, por ejemplo, el sector de la energía se utiliza la navegación. Por ejemplo, la agricultura, ¿no? La agricultura de precisión, por ejemplo, utiliza la navegación por satélite. Y cosas quizás menos conocidas, como por ejemplo el sector financiero, transferencias bancarias, utilizan los tiempos que da el sistema de navegación para saber en qué momento han llegado las transacciones, para marcarlas legalmente, transacciones en bolsa también, y como les decía, en agricultura, en todos los sectores. De hecho, me atrevo, si quieren, hacer el reto de que cualquiera de ustedes me pregunte sobre un sector y le demuestre con un pequeño ejemplo que también se usa en ese sector, ¿no? Y es tan importante la navegación por satélite cuando uno llega a estas cifras, que las cifras que nos salen es que el 10% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea depende, de una forma u otra, de la disponibilidad de un servicio de navegación por satélite. El 10% del presupuesto de la Unión Europea, España tiene un presupuesto más o menos del orden del 7%, ¿no? De la Unión Europea. O sea que el 10% es 10 séptimos de la cantidad de dinero que genera España en un año, ¿no? Fíjense qué cantidades, ¿no? Por encima de un billón, ¿no? De 1 billón de millones, ¿no? Esto es lo que, si uno no tuviera el sistema europeo Galileo y tuviéramos solamente la dependencia con GPS, y GPS se interrumpiera porque los Estados Unidos lo decidieran o por cualquier tema, el impacto que tendría en nuestra economía sería de este orden. Y esto fue el detonante absolutamente número 1 para que Europa decidiera desarrollar su propio sistema y tener independencia con respecto a GPS. Y no solamente eso, sino que el resto del mundo tenga esa dependencia con respecto a nuestro sistema. Los cálculos que hacíamos, fíjense qué importante lo que voy a decir, era que prácticamente 4 o 5 días, no más, si se interrumpía el servicio GPS en Europa, el coste que eso tendría para la economía global europea sería equivalente al coste de realizar todo el sistema Galileo. Entonces, fíjense, ¿no? 4 días sin GPS me cuesta tanto a mi economía como hacer mi propio sistema. Evidentemente había que hacerlo, aparte de esa independencia, desarrollo tecnológico, creación de grandes puestos de trabajo y también, como verán, el tener tu propio sistema te permite, por ejemplo, hacer regulaciones legales y atreverse a hacer cosas que sin el miedo a que eso se pueda. Por ejemplo, si uno quiere hacer peajes
que sean automáticos con navegación, que simplemente el coche diga dónde está y pagas en función de los kilómetros que recorres. Es una inversión que tiene sentido, que suprimiría los peajes en Europa, un gran coste medioambiental, pero evidentemente lo que no quieres es que esto deje de funcionar y dejes de recaudar. Si tienes tu propio sistema, puedes hacer ese tipo de inversiones. Hay 4 sistemas, como les decía, es tan importante, ¿no?, que cada uno quiere tener el suyo. Como les decía, GPS Estados Unidos, Galileo Europa, GLONASS Rusia y Beidou. Todos van a estar operacionales completamente en 2020, ya están operacionales, pero ya digamos con toda la constelación completa en el año 2020, y aquí los ven. Pues son sistemas, no lo ven muy bien, pero todos con órbitas parecidas, ¿no?, del orden de 20.000, 25.000 kilómetros de altura, típicamente entre 24 y 30 satélites y más o menos compatibles. Un tema muy importante es lo que llamamos interoperabilidad, ¿no? Europa quería ser independiente, pero a la vez permitir que podamos usar a la vez el sistema americano y el sistema Galileo. Y eso requiere una serie de decisiones técnicas que se han tomado, y eso facilita enormemente, ¿no?, en sus propios móviles. Cada vez que utilizan un navegador en este momento, si tienen un móvil de menos de 2 años, están utilizando GPS y Galileo a la vez. Con lo cual, por ejemplo, en la calle del Prado aquí, con edificios y una calle estrecha, el número de satélites en visibilidad aumenta, la posibilidad de interrumpir el servicio, que a veces pasaba con GPS, pues no va a pasar, ¿no?, con GPS y Galileo a la vez. ¿Cómo funciona? Pues yo creo que muchos ya lo saben. El principio es bastante sencillo desde un punto de vista concepto, ¿no? Lo que hay que hacer aquí es tener muy bien identificado en qué posición estoy enviando la señal y en qué momento yo estoy enviando la señal. Un satélite Galileo es un foco de señal que está perfectamente localizado en el espacio y que nos indica en qué momento exactamente envía la señal. Si yo tengo un receptor en tierra con un reloj, pongamos para el concepto que estuviera sincronizado, podría calcular cuánto tiempo ha tardado la señal en llegarme. Yo sé que las señales electromagnéticas se mueven a la velocidad de la luz y podré calcular la distancia, el rango, pseudorango de cuánto ha tardado, y sabré a qué distancia estoy, una posible esfera de posibilidades, ¿no? Una esfera porque tengo el radio, ¿no? Si tengo pues 4 satélites en vista, estas son 4 esferas que me permiten pues resolver pues mis 4 incógnitas, ¿no? Como saben todos de matemáticas, 4 ecuaciones requieren 4 incógnitas, requieren 4 ecuaciones independientes, y aquí las incógnitas son latitud, longitud, altura y el tiempo, que el tiempo del receptor no está sincronizado. Ese tiempo también es una incógnita y por eso hace falta 4 satélites en vista. Si tenemos más satélites en vista, pues esto es mejor. Matemáticas es un sistema con más ecuaciones que incógnitas, sobredimensionado, pero que se puede resolver y que evidentemente pues tiene más posibilidades de tener menos ruido y más precisión. Aquí las palabras clave en un sistema de navegación son las que ven aquí, ¿no? Geometría, una geometría en el espacio, que siempre tengamos un mínimo número de satélites, 5, 6, 7, 8 en vista, que estén distribuidos de forma uniforme en todo momento en la Tierra durante 24 horas, eso es la geometría. En segundo lugar, es la posición orbital, que seamos capaces de saber exactamente dónde está. Fíjense, estos satélites están del orden de 23.000 kilómetros de altura, la órbita MEO, le llamamos en inglés, ¿no?, Medium Earth Orbit, y la precisión que somos capaces de estimar en tiempo real es del orden de pocos centímetros, ¿no? Esa es la información que le damos al usuario. Algo que está a 23.000 con pocos centímetros. Si utilizamos técnicas de postprocesado de láser, somos capaces de determinar la posición con milímetros. Algo que está a 23.000 kilómetros, que se mueve a varios miles de kilómetros por hora, lo determinamos con milímetros. Y la precisión temporal es esencial también, ¿no? Tengo que saber el momento exacto en que ha salido la señal para calcular. Y como estoy hablando de velocidades como la velocidad de la luz, muy pocos microsegundos o nanosegundos va a tener un impacto muy grande, ¿no? Pues bien, los relojes que tenemos a bordo, son relojes atómicos, tienen precisiones, para que tengan una idea, del orden de 1 segundo en 3 millones de años, ¿no? Equivalente en matemáticas sería una 1000 millonésima de segundo al día, es lo que se equivoca, o 1 segundo en 3 millones de años. Y todos los relojes están sincronizados, ¿no? Es un tiempo que se llama el tiempo Galileo, que también se puede distribuir para aplicaciones que utilicen el tiempo, ¿no?, como les decía, ¿no? Esto que ven aquí es un momento histórico de la navegación por satélite. Por cierto, déjame antes de esto, me he acordado una anécdota, ¿no?, del número de receptores, ¿no? Cuando se concibió el sistema GPS, era un sistema esencialmente militar, ¿no? Fue al principio, final de los años 70, y empezaron a lanzar satélites en el 78, y en los años 80 empezó a funcionar. Era un sistema especialmente concebido pues, para guiado militar, un sistema protegido del Departamento de Defensa americano.
Uno de los creadores de este sistema y buen amigo se llama Brad Parkinson, un señor ya mayor, ¿no?, que se considera que es el padre de GPS. Y él me contaba la anécdota que en los años 80, al principio, el Departamento de Defensa le pedía que por favor le dijera cuántos receptores habría en el momento culmen de GPS operacionales, ¿no? Cuánta gente utilizaría GPS, y le dijeron que por favor fuera lo más generoso que podía, guardando su integridad como ingeniero, ¿no?, y porque tenían que justificar un gasto. Y él dice que su cifra fue del orden de 30.000 usuarios, ¿no? 30.000, 40.000, claro, estaba pensando en tanques, en aviones de guerra, 30, 40.000, y dice que al límite de su integridad, ¿no? Y hoy por hoy estamos hablando de 7.000 millones de receptores, ¿no? Él nunca pudo imaginar, ¿no?, que esto sería tan extraordinario, ¿no? Y él me dice, pues, con cierta gracia, que el error, el del que estoy más contento en mi vida, ¿no? O sea, porque en efecto es así. La segunda anécdota es la que le quería explicarles aquí. Fíjense, esto que ven aquí es el día 2 de mayo del año 2000. Al principio del año 2000, Europa toma la decisión formal, habíamos estado trabajando en los 90, de implementar Galileo y lo anuncia al mundo. Señores del planeta Tierra, no van a tener solamente GPS y GLONASS, que eran los que existían, Europa va a hacer su propio sistema. Había mucha resistencia en Estados Unidos que Europa tuviera su propio sistema y fue muy difícil en Europa ponerse de acuerdo, les tengo que decir, una infraestructura que pertenece a todos en la Unión Europea, no es de ningún país. Pues bien, Estados Unidos, hasta entonces GPS, una de las razones por las que queríamos tener Galileo es que la señal que enviaban, la señal en abierto de GPS, tenía precisiones muy malas, del orden de 80 metros, esto que ven aquí. Ellos mismos degradaban la señal en abierto, la que podía coger un receptor, la degradaban. Si alguien técnico lo que hacían era hacer una aceleración en la fase y con un algoritmo que no era determinístico y con lo cual pues tenías precisiones de 80 a 100 metros. Uno sabía más o menos en qué calle estaba, pero ciertamente no en qué número. Y esto lo utilizábamos en Europa, pero fíjense, esto es un sistema militar, no se puede utilizar para las... Entonces, los americanos anunciaban que en 2005 eso lo iban a suprimir, ¿no? Pero Europa, el 1 de enero del año 2000, decide hacer esto y el 2 de mayo lo suprimen, pero además lo hacen, o sea, la anticipan 5 años, y era en la Conferencia Europea de Navegación por Satélite. Yo estaba ahí, era en Edimburgo, todo el mundo fuimos a la conferencia por la mañana y apareció el director general de la NASA en ese momento y que no se le esperaba, dijo, no, quiero hacer un anuncio, quiero decirles que esta madrugada, ¿no?, de hecho fue a las 4 de la madrugada, hora universal, esta madrugada los Estados Unidos han eliminado la degradación de la señal y a partir de este momento tienen ustedes precisiones de 10 metros con GPS en abierto, no hace falta que hagan Galileo. Y yo recuerdo que en la sala, bueno, primero que la mitad de los papers que había en esta conferencia eran soluciones a este problema, tesis doctorales, todas arruinadas, ¿no? Porque de golpe ya no era un problema, ¿no? Entonces todo el mundo estaba haciendo ingenios para resolver esto, ¿no? Pero aparte recuerdo que alguien preguntó en la sala, ¿pero esto es en serio? Esto? Y el director de la NASA dijo indignado que el director de la NASA no cruza el Atlántico sin dormir para decir tonterías, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que esto, en vez de impedir que Galileo se hiciera, fue todo lo contrario. Porque ¿qué pasa? A partir de ese momento, el mundo ya tiene un servicio maravilloso, con lo cual nuestra dependencia económica aumenta. Ya tenemos precisiones de 5 o 10 metros, lo puedo utilizar para todo, aún aumenta más razón para hacerlo. O sea, ahora lo voy a hacer el doble, ¿no? Y el caso es que eso fue un detonante para seguir haciéndolo y ahora pues tenemos un sistema que les voy a ir explicando, ¿no? Voy a hablar un poco de Galileo, ¿no? Tampoco muchos detalles técnicos y no estoy convencido que la presentación llegue al final, porque cuando lo hemos probado se ha colgado a medias, pero bueno, veamos hasta dónde llega. Si tuviéramos, este es el sistema Galileo, son 3 planos orbitales, un total de 30 satélites, ¿no? Y esto, cuando empezamos Galileo pensamos, ¿no?, lo hacemos con órbita baja, geoestacionaria, tal. En fin, este es el ganador. Si alguien tiene interés les explico por qué es el ganador. Por cierto, el nombre de Galileo, que bien mencionaba sin duda Antonio, ¿no?, que es nuestro gran científico Galileo Galilei, pero hay una razón muy relacionada con la navegación. Galileo descubrió las lunas de Júpiter y esas fases de cuándo se veían y cuándo no se veían con respecto a Júpiter servían a los navegantes para determinar su longitud en el mar, ¿no?, cuál era un sistema de navegación, ¿no? O sea, Galileo ayudó a hacer un sistema de navegación y bueno, pues por eso le llamamos también Galileo. Pues aquí los ven, ¿no?, 3 planos orbitales, aquí los ven separados, la inclinación con respecto al ecuador son 56 grados, no se ve muy bien,
y es un grado más que el sistema GPS. Es un poquito mejor para las latitudes norte. Recuerdo también como anécdota, yo les cuento cosas, los países escandinavos del norte de Europa nos reclamaban, ¿no?, que el sistema GPS era un poco peor ahí y que eleváramos un grado la inclinación de la órbita, y así lo hicimos, ¿no? Aquí nos ven también, es una órbita que se llama Walker, se repite cada 14 horas, es lo que tarda un satélite en dar la vuelta, y bueno, pues decirles que típicamente en 10 días, si uno espera 10 días, vuelve a ver el sistema como estaba, ¿no? Caso de GPS, el periodo está sincronizado con la rotación de la Tierra, es media rotación de la Tierra, es 11 horas y 58 minutos lo que tarda. Con lo cual, tiene ventajas, porque cada día ves el mismo sistema en la misma posición. Pero tiene también desventajas, porque de alguna forma, lo van a entender, al tener este nivel de vuelta acoplado con la rotación de la Tierra, si hay errores en la curvatura de la Tierra, no es perfecta, no es una esfera perfecta, hay gravedades diferentes, se van acumulando y el sistema resuena, y lo cual provoca que GPS tiene que hacer maniobras para corregir sus órbitas porque se deforman, ¿no? El caso que Galileo coja unas órbitas diferentes a la rotación de la Tierra, pues impide, no hace falta que hagamos maniobras. Cuando uno hace maniobras, el sistema queda inhabilitado para ese satélite durante unas horas, ¿no? Una curiosidad que les cuento, ¿no? Si tuviéramos que retener 5 ideas sobre Galileo, les diría que retuvieran esto, un sistema global, o sea, no es un sistema para Europa, un sistema de la Unión Europea, propiedad de la Unión Europea, que da posición y tiempo con cobertura mundial. Un sistema bajo control civil europeo, no es un sistema militar, ¿eh? Esta es una gran diferencia con respecto a GPS. Son los usuarios civiles los que han determinado y la operación es civil. Eso no quiere decir que no lo usen los militares, tampoco somos idiotas, ¿no? Hay señales encriptadas que van a usar nuestros militares, ¿no? Pero el motivo principal de Galileo es para uso civil y tiene mucha más flexibilidad de modificarse que el sistema americano. Compatible e interoperable con GPS, ¿no? Lo que les he dicho antes, que se puede utilizar a la vez. Si GPS deja de funcionar, seguimos funcionando. Si funciona, pues tenemos 2 sistemas. Tiene varios diferenciadores que lo hacen, pues en nuestra opinión, superior a GPS. El primero de ellos es que es civil, pero les explicaré otras técnicas. Y por último, pues un gran catalizador de nuevas generaciones de servicios y aplicaciones, ¿no? Aquí ven un satélite Galileo, aquí ven, son 2 satélites, 2 familias, se llama IOV y FOC, ¿no? Y una cosa muy importante en este tipo de sistemas, son tan importantes que hay que diversificar todo, o sea, hemos de evitar lo que llamamos en inglés single point of failure, ¿no? Que haya nada que pueda fallar y que me deje sin, ¿no? Por ejemplo, tener 2 tipos de lanzadores para el tipo Galileo, que podamos lanzar con 2 lanzadores. Un lanzador puede fallar y puede estar unos meses inactivo. Galileo nunca puede fallar. Que tengamos 2 constructores diferentes de satélites, si es el caso. Por ejemplo, la primera generación la hizo la empresa Airbus, la segunda generación la está haciendo una empresa que se llama OHB. Que tengamos 2 centros de control, que tengamos 2 tecnologías de relojes. Todo está diversificado, como les digo, para evitar problemas de fallos, ¿no? Esto que ven es un satélite Galileo clásico y aquí ven una serie de números. Esta es la antena que reciben ustedes en sus móviles, ¿no? La antena de navegación. La antena se llama tipo patch, en una banda de frecuencia se llama banda L. Esto que ven aquí es otra antena diferente. Galileo incorpora también un servicio que se llama de búsqueda y rescate, Search and Rescue, es un servicio adicional, ¿eh? No solamente nos posiciona, sino que también permite a unas balizas especiales poder ser localizadas. Es un servicio que se llama COSPAS SARSAT, que esto no tiene todavía GPS, ¿no? Esto que ven aquí, por ejemplo, el número 7, es un retroreflector láser. Y esto miran para qué sirve, ¿no? Pues nosotros podemos desde tierra, con estaciones láseres bastante mejores que este láser, que se llama la International Laser Ranging Service, una serie de estaciones, somos capaces de apuntar a este pequeño cuadrado y somos capaces de determinar las órbitas de Galileo con milímetros. Esto se utiliza de vez en cuando operacionalmente para hacer calibraciones, milímetros a 23.000 kilómetros de altura, ¿no? Esto que ven aquí, por ejemplo, es el sistema de propulsión. Hay pocas maniobras en Galileo, como les decía, prácticamente no modificamos la órbita nunca. Lo que pasa es que al final de la vida útil de un sistema Galileo, es uno de los temas clásicos de espacio, el tema de la basura espacial, ¿no? Nosotros lo que hacemos es elevarlos a una órbita cementerio y para usar esta propulsión nos permite elevarlos a una órbita cementerio y se pasiva, se quita todo el combustible de forma que no pueda explotar y que no pueda interferir con ningún sistema operacional. Los satélites más bajos lo que hacemos es reentrarlos en la atmósfera y quemarlos, ¿no? Es un criterio muy importante de la agencia, es no generar
basura espacial, que es un problema grave, ¿no? Y bueno, los paneles solares fueron uno de los temas muy importantes. Aquí es la presentación donde se cuelga. Esto que ven aquí es un satélite de Galileo, como lo estaba explicando, ¿no? Esto, por ejemplo, esta antena es la antena de telemetría, tiene una a cada lado que nos permite pues, mandarle órdenes y recibir el estado. El satélite está térmicamente aislado porque es muy importante el tema que los relojes atómicos funcionen bien a esas precisiones y, en fin, una serie de características. Esto es un tema muy importante, ¿no? Quizás la tecnología más esencial de un sistema Galileo es los relojes atómicos que llevamos a bordo, ¿no? Entonces les decía, ¿no? En primer lugar, dos tecnologías diferentes. Una tecnología que se llama rubidio, relojes de rubidium, relojes atómicos de rubidium, y otra tecnología que es única en navegación por satélite se llama PHM, máser de hidrógeno pasivo. Esta tecnología permite, como les decía, este tipo de precisiones, ¿no? 1 segundo en 3 millones de años. Yo tengo un reloj de unos 100 euros, más o menos, y tiene 1 segundo al día, ¿no? O sea, cada año lo tengo que, por lo menos un par de minutos, ajustarlo. Pues esto es un reloj de 1 segundo en 3 millones de años, ¿no? Y la idea es intentar mejorar eso. ¿Y eso por qué es tan importante? Pues por esas precisiones de posición, ¿no? Esto va a pagar directamente en cuánto soy capaz de colocarme en metros, centímetros, como veremos, decímetros, en el caso de Galileo. Yo quería explicaros un poco cómo se verifican estos satélites, un poco, que aplica un poco a todo tipo de satélites. Mira, estos se fabrican en Bremen, en estos momentos. Esto que ven aquí es no muy bien, pero es la factoría en Bremen, donde se integran los satélites. Una parte llega de Reino Unido, por cierto, que es uno de los temas importantes de Galileo. Tenemos que hacer cambios porque Reino Unido ya no va a ser propietario de Galileo. Es uno de los temas más importantes en el Brexit, como creen, y esto tiene muchísimas consecuencias. El caso es que se integran ahí, se hace la verificación de la carga útil, como se llama, el satélite se integra y nos lo traen a nuestro centro de la Agencia Espacial Europea, uno de los centros principales que está en Holanda, se llama STEC, European Space Technology Center. Yo mismo he trabajado ahí 10 años, es el centro más importante a nivel de personas en la agencia, una población que se llama Noordwijk, cerca de La Haya, Leiden, si conocen ustedes. Esto que ven aquí, estos son unas dunas, ahí está el mar, el océano Atlántico, y aquí es donde tenemos una serie de instalaciones o facilities donde hacemos la verificación de nuestros satélites antes de lanzarlos, ¿no? Es un centro único en Europa y en el mundo, ¿no? Típicamente nos llegan en pares en estos camiones, unos camiones, unos contenedores presurizados, ¿no? Y protegidos también desde el punto de vista medioambiental. Ahí nos llegan 2 Galileos, los recibimos con gusto. Lo primero que se hace es una inspección visual, ¿no? Se quitan del contenedor, aquí ven los paneles solares plegados, ¿no? Han sido verificados de forma independiente también, y hacemos una verificación visual de que no hay nada, que el viaje haya afectado, ningún cable suelto. Hay gente muy experta en estos temas y que todo pues, parece normal, una inspección visual. A partir de ahí, pues lo que queremos verificar es que el satélite va a aguantar bien el lanzamiento y que va a aguantar bien en órbita y las transiciones de temperatura y en las condiciones de vacío, ¿no? Entonces, los test clásicos, pues en primer lugar, son test de sonido. Fíjense, un lanzamiento genera decibelios del orden de más de 100 decibelios de ruido, ¿no? Eso son unas vibraciones extraordinarias que somos capaces de emular. Esto que ven aquí es un baffle gigante, donde ponemos nitrógeno líquido a presión, nitrógeno gaseoso, perdón, a presión, y que genera hasta 100 decibelios, ¿no? Esto es una facility que se llama Large European Acoustic Facility. Aquí hay unos muros que no se ven muy bien, de varios metros, creo que son 1,5 metros, ¿no? Y si uno se pone dentro durante el test, pues seguramente no sale vivo, ¿no? Y bueno, lo que hacemos aquí pues es ven aquí una serie de micrófonos, no muy bien, y una serie de medidores de aceleración, ¿no? Para medir pues, cuántas vibraciones está generando el sonido y que el satélite está aguantando bien ese ruido, no está generando pues, un destrozo, ¿no? Este es el primer test. Después del ruido, evidentemente, son test mecánicos, ¿no? Hay una serie de vibradores que se llama Quad Vibration Facility, que les hacen vibrar al satélite emulando el lanzamiento en 2 ejes, en horizontal y en vertical, y con una serie de test que confirmen que va a aguantar el lanzamiento, que están diseñados para el tipo de lanzador que vas a usar. En el caso de Galileo utilizamos Ariane 5 y el cohete Soyuz, y vamos a lanzar también con un cohete que se llama Ariane 6. Ese tipo de test, ¿no? Y luego un tema muy importante, pues vamos a ir a condiciones de vacío, una sala que se llama, una facility, se llama Phoenix. Ponemos el satélite ahí dentro, lo aislamos completamente, creamos el vacío y también creamos el gradiente térmico
de más o menos 100 grados, ¿no? En un lado el satélite que le dé el Sol pues puede tener más de 100 grados, y en el lado que no le dé el Sol menos 100, que la estructura mecánica funcione y que el sistema térmico de Galileo, que tiene que hacer que los relojes se mantengan a la temperatura precisa, con menos 0,1 grados, funcionan adecuadamente, ¿no? A partir de aquí, digamos, luego hay un test de compatibilidad electromagnética, que la electrónica no interfiere, ¿no? Ustedes ponen un móvil al lado del micrófono y pues hace ruidos, ¿no? Pues esta compatibilidad electromagnética entre todos los instrumentos de Galileo se verifica que las antenas emiten exactamente los patrones de radiación previstos y que todo está en orden, ¿no? Es un test de electromagnética y una sala especial que se llama Maxwell. Se vuelven a empaquetar los satélites y se envían en camión, típicamente, o bien al aeropuerto Charles de Gaulle de París, o bien al aeropuerto de Luxemburgo, donde tenemos unos aviones de carga especiales, esto se ve, es un Air France de carga, y lo enviamos pues a la Guayana Francesa, ¿no? Decía al principio Antonio, ¿no? Evidentemente aprovechamos la posición, el puerto europeo, es Europa, es Francia, ¿no? Que está pues a 4 grados latitud norte, el aeropuerto Félix Éboué en la Guayana Francesa, se descargan y a partir de ahí tenemos 2 lanzadores posibles, el lanzador Soyuz y el lanzador Ariane 5. En el caso de Soyuz podemos lanzar de 2 en 2, en el caso de Ariane 5 de 4 en 4, ¿no? Curiosidad, en esta foto ven que es un Galileo raro. Esto no es un Galileo, esto es un modelo mecánico estructural que se puso para verificar que el lanzador va bien y que el dispensador, ¿no? Se hacen modelos estructurales también. Pero bueno, los que se lanzan evidentemente son los de verdad, de 2 en 2 o de 4 en 4. Y aquí ven los lanzamientos que hemos hecho hasta la fecha, ¿no? Empezamos en 2011, de 2 en 2, 7 veces que hacen 14, y luego 3 veces, 4 veces que hacen los 26 satélites que tenemos actualmente en órbita, ¿no? Les decía que el sistema nominal son 30, 24 operacionales y 6 de reserva, y ya tenemos previstos los lanzamientos para el año que viene y el futuro, ¿no? Esto no va a parar nunca, ¿no? Este es el último lanzamiento que estuve yo presente, el vuelo Ariane 244 en la Guayana Francesa. Lo lanzamos los satélites 23, 24, 25 y 26. Es un lanzamiento pues, precioso que no sé si tengo. Aquí ven los 4 Galileos incorporados en el lanzador Ariane 5, ¿no? Y aquí ven cómo se separan mecánicamente, con pirotecnia, de hecho, una vez están en órbita, ¿no? Entonces aquí es cuando la presentación deja de funcionar normalmente. Vamos a ver. Bueno, aquí ven, pues, so far so good. Aquí ven pues nada, cómo se separan los 4 Galileos de la última etapa del cohete Ariane 5, ¿no? Esto ya es una altura, somos capaces de ponerlos en la órbita final, ¿no? A 23.200 kilómetros de altura. Aquí ven un primero, lo que hacemos es esta es una fase balística, ven que la etapa gira, y eso es para evitar que el Sol le dé por el mismo lado, le llamamos la fase barbacoa, ¿no? Como un pollo. O sea, hacemos una segunda etapa, la última etapa la volvemos a entender, y cuando ya estamos en la posición orbital hay un cambio de actitud que se llama, y a partir de aquí se separan los 2 primeros Galileo, una especie de pirotecnia, simplemente un pequeño empuje. Hay una secuencia automática, ¿no? Estos Galileo lo que hacen es automáticamente abrir los paneles solares, se enfocan hacia el Sol, que se llama modo seguro, y envían las señales a Tierra de que estoy aquí, estoy vivo, ya puedes empezar a darme órdenes, ¿no? Y empieza una fase que se llama LEOP, Launch and Early Operational Phase, ¿no? Y aquí se separan los otros 2, unos 20 minutos más tarde. Lógicamente uno puede lanzar varios a la vez si están en el mismo plano orbital. No puedes lanzar a la vez en planos diferentes, ¿no? Hay que ser en el mismo plano. Pero como hay 3 planos orbitales, es fácil, ¿no? Lanzar de 4 en 4. Y esto ha permitido a Galileo en poco tiempo tener la constelación. GPS tiene 6 planos orbitales y GPS lanza de 1 en 1, ¿no? Y entonces eso tarda más, pero ya la tienen ahí, ¿no? Ahora tienen que simplemente mantenerla, ¿no? Esto que ven aquí es no muy bien, son los lanzamientos que se han hecho y los que se van a hacer a partir de 2020. Esto que ven aquí es el futuro cohete que estamos desarrollando, que se llama Ariane 6. Es el continuador de Ariane 5. De nuevo, Europa, una otra curiosidad que les voy a explicar de Galileo. A veces, en general, todos los satélites nuestros los lanzamos desde la Guayana Francesa, pero a veces podemos tener acuerdos con la NASA, que nos lancen un satélite. Por ejemplo, vamos a lanzar un satélite llamado Solar Orbiter, se va a lanzar desde el Cabo Cañaveral en febrero. A veces lanzamos desde Soyuz, desde Rusia, ¿no? Galileo es tan importante y tan protegido desde el punto de vista de seguridad que está prohibido
que se lance fuera de territorio europeo. O sea, solo se puede lanzar desde la Guayana y solo con cohetes bajo control europeo. O sea, no queremos dejarle nuestros satélites a nadie. Pero ven aquí que en 2020 vamos a llegar a la constelación nominal de 30 y uno dirá, ¿pero por qué seguimos lanzando? Bueno, porque los satélites, lógicamente, tienen una vida útil, típicamente 12 años, y cuando acaban su vida se van a esta órbita cementerio, pero hay que reemplazarlos. Galileo es un sistema que tiene que estar ahí durante 50 años, a lo mejor, 50, 100 años, no se va a parar nunca. Es también muy interesante para los inversores. Dice, yo sé que este sistema va a estar siempre ahí, ¿no? Que pocas cosas uno puede decir ahora que van a estar permanentes, ¿verdad? Este es el Ariane 6, ¿no? Como ven aquí, el nuevo cohete de la Agencia Espacial Europea que vamos a empezar a lanzar a partir del año que viene y con 2 Galileo, en este caso, a bordo, nos permitirá, pues, con 2 lanzamientos más, tener ya la constelación nominal. Esto que ven aquí es el mundo, ¿no? Y un montón de puntitos son estaciones que tenemos por el mundo distribuidas. Además del segmento espacial, hay todo un segmento terreno. ¿Y eso por qué? Pues hay que poner estaciones por todo el mundo que muestren continuamente las señales de Galileo y sean capaces de determinar las órbitas, los relojes, ver si están en perfecto estado, y eso hace falta una red distribuida, ¿no? Y una curiosidad también es que una imposición de la Unión Europea a la Agencia Espacial Europea es que todas estas estaciones estén en territorio de la Unión Europea. Tenemos suertes de tener colonias, ¿no? Porque si no sería difícil. Y bueno, pues aquí ven, ¿no? Por ejemplo, la isla Reunión es una isla francesa, ¿no? Saint-Pierre-et-Miquelon es una isla francesa, ¿no? La Nouvelle-Calédonie, ¿no? Pero les cuento también, como anécdota, o no sé si es anécdota, claro, muchas de estas posiciones eran británicas. Por ejemplo, a pesar de que los argentinos pueden discrepar, las Islas Malvinas hoy por hoy son territorio Reino Unido, ¿no? Y allí, por ejemplo, hay una estación Galileo que vamos a tener que mover, porque no va, si se confirma que Reino Unido abandona la Unión Europea, que está por ver, pero todo parece que así sea, tenemos, por requerimiento de seguridad, tener que moverla de estas estaciones de ahí. Este no lo ven nada, pero esto se supone que el fondo está Europa, y lo que quería hacer es que, y esto que era aquí era España, o al menos ven Madrid, ¿verdad? Bueno, estos son los centros operacionales de Galileo, ¿no? Lo que es interesante es decirles que en Madrid tenemos 2 de los grandes centros de Galileo. Eso mucha gente no lo sabe. De los grandes centros de operación, uno se llama el Centro de Servicios Galileo, que es el encargado de dar la información sobre el estado de la señal, la información sobre los receptores que son compatibles, la información sobre las maniobras o algunos cambios que hay en la señal, y también la información para desarrolladores de aplicaciones, que se llama el Centro de Servicios Galileo, que esto está en Torrejón, integrado en las instalaciones del INTA, ¿no? Y además, un centro muy importante es el Centro de Seguridad Galileo. Este centro que ven aquí, no lo ven, pero os lo digo yo, que está en Madrid, está también integrado en el INTA, en el sur de Madrid. Era un centro que estaba en Reino Unido y que cuando se decidió que se iba a hacer el Brexit decidimos moverlo y Madrid candidató y ganó, pues, el puesto. Es un centro que tiene que ver con las señales que están encriptadas. Una de las señales Galileo están encriptadas solo para uso, digamos, gubernamental, ¿no? Por ejemplo, para policía o para servicios de emergencia o para los militares, ¿no? Y esas requieren unos requerimientos especiales de seguridad. Galileo está muy protegido y hay 2 centros, uno en Madrid y uno en Saint-Germain-en-Laye, que está en Francia, ¿no? Estos son los centros de control. Uno está en Alemania, centro de control, que es el que genera la señal de navegación, ¿no? Uno está en Alemania, cerca de Múnich, en Oberpfaffenhofen, y uno en Fucino, cerca de Roma, ¿no? Como ven, todo diversificado, ¿no? Este es el centro de Madrid, el Centro de Servicios Galileo, European Genesis Service Center, que con cierto orgullo podemos tener. Madrid es una ciudad muy importante para Galileo. Tiene 2 centros de servicio Galileo, tiene mucha industria que participa, por ejemplo, la empresa GMV ganó el contrato de todo el segmento terreno de control recientemente, por ejemplo. Y el 90% de nuestras industrias espaciales participan en el programa Galileo y luego, pues, el desarrollo de aplicaciones, ¿no? Y también tenemos el Centro Científico Galileo aquí en Madrid. Yo querría, pues, la última parte de mi presentación, hablarles de las aplicaciones de Galileo y, bueno, pues, en primer lugar decirles que Galileo es operacional desde el 15 de diciembre del año 2016, ¿no? O sea, no han pasado ni siquiera 3 años. En principio no estaban todos los satélites, pero se declaró operacional. ¿Operacional qué quiere decir? Pues que ya tiene un operador formal y que ya se puede utilizar con los aparatos móviles que están certificados. Y bueno, esto ha sido muy importante porque un tema clave, GPS estaba en todos los móviles, era penetrar en los móviles, que el mundo dependa de Galileo. Pues bien, hoy por hoy, fíjense, en 2010
pues solo teníamos pues, un porcentaje como el 20% de los constructores de chips. Hoy el 95% de todos los constructores de chips que hay en el mundo integran, de chips de navegación me refiero, integran ya el sistema Galileo. Esto es muy importante. Todos los móviles importantes, más de 150 modelos, son compatibles ya con Galileo. O sea, cualquier móvil que ustedes compren ahora, de la marca normal, es compatible con Galileo. Esto ya es algo que hemos conseguido y por esto, y ustedes, muchas me preguntan, pero yo ¿cómo sé que lo uso? Bueno, todas las aplicaciones que tienen está activado y hay aplicaciones que nos permiten pues, poder activarlo o desactivarlo, saber si lo estoy usando, si quieren, pero por defecto lo están utilizando cada día. Y es interesante, fíjense esta cifra, desde el año 2016 ahora hemos conseguido que haya más de 1.000 millones de móviles que utilicen ya Galileo. O sea, de los 6.000 millones de receptores ya hay 1.000 millones que utilizan Galileo, ¿no? Y esto va a ser es muy interesante que en solo 34 meses, porque esto se alcanzó en septiembre, hemos llegado a 1.000 millones de usuarios. Y vamos a ver si hay suerte, porque hay un vídeo que es muy interesante que explica un poco este efecto de los 1.000 millones. 1 billion en inglés. ¿Cuánto tiempo se tardó? Me parece un vídeo muy ilustrativo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tardó en alcanzar los 1.000 millones de nada, ¿no? De tantas cosas en la vida? No es tan fácil llegar a 1.000 millones, ¿verdad? Pues fíjense, vamos a ver si hay suerte. No hay suerte, ¿no? Voy a probar otra vez. Ah, mira. Voy probando, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tardó en alcanzarse 1.000 millones? Los seres humanos en la Tierra tardó 6 millones de años. Podríamos ser más de 1.000 millones en 1.600. 200 años tardó en haber 1.000 millones de años. Hasta el año 2000. 125 años lo que tardó los coches, desde 1 hasta 1.000 millones de coches. Como les decía, ahora tenemos unos 1.200 millones. 41 años tardaron los televisores en llegar a la cifra de 1.000 millones. 36 años es lo que ha tardado el número de usuarios a llegar a 1.000 millones de usuarios de Internet. Fíjense, 36 años. 26 años lo que tardó Windows en alcanzar 1.000 millones de usuarios. 8,5 años lo que tardó Facebook en alcanzar 1.000 millones. Hemos ganado las redes sociales. Y fíjense, solo 34 meses es lo que le ha costado a Galileo alcanzar la cifra de 1.000 millones de usuarios. Esto es un poco explicativo, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, ¿no? Y que esto es algo esencial, ¿no? Y el número está increciendo, ¿no? Les decía también, fíjense aquí, hay una palabra que pone dual frequency. Voy a explicarles qué quiere decir. La mayoría de los receptores que tienen ustedes son de una frecuencia, simplemente. Reciben una señal del satélite. GPS esencialmente envía una señal, tiene otras señales militares y todavía el uso civil de varias frecuencias no lo tiene. Pero Galileo envía ya de forma en abierto en 2 frecuencias. El hecho de tener 2 frecuencias tiene grandes ventajas porque puedes eliminar una serie de errores asociados con la posición. Cuando las señales atraviesan la atmósfera, se retardan en función de lo que llamamos la capa de la atmósfera, se llama ionosfera. Según la actividad solar hay más o menos electrones y la señal se dobla y tarda más o menos. Esto es difícil de modelizar y pueden ser errores de varios metros, ¿no? Pero cuando uno tiene 2 frecuencias, como se comportan de forma diferente en la ionosfera, uno es capaz de eliminar este error. Hay una fórmula que nos permite exactamente computar cuánto es el retardo, o sea, doble frecuencia nos elimina ese error. Y eso, fíjense, por ejemplo, en esto es un test que hicimos, un test así divertido, en la Agencia Espacial Europea, en nuestro campo de fútbol, que tenemos allá en Holanda. Nos paseamos con un móvil comercial de una única frecuencia, un móvil de 100 euros, en este caso era un Samsung, 100 y poco euros, y paseamos por el campo, como ven aquí, y lo que hicimos es pasar una vez y pasar una segunda vez y ver qué posiciones nos ha dicho el usuario en que estamos con una única frecuencia, ¿no? Y como ven, la segunda vez pues hay unas pequeñas diferencias, no es exactamente igual, ¿no? Es una precisión pues, de 3, 4, 5, 10 metros, ¿no? 4 o 5 metros. Cuando utilizamos el receptor con doble frecuencia, por ejemplo Xiaomi, sin ganas de publicidad, pero este tiene doble frecuencia, y Galileo, solamente Galileo, y ven ustedes cuando hacemos el doble pase, pues tenemos aquí la coincidencia perfecta, ¿no? No lo ven muy bien aquí, pero aquí ven que con un receptor de una frecuencia tenemos precisiones de 3 o 4 o 5 metros y con un receptor de 2 frecuencias, un receptor comercial, el que pueden comprar ustedes de poco más de 100 euros, con Galileo, hoy tienen precisiones del orden de 70, 80 centímetros, ¿no? Esto es un gran diferenciador. Estamos trabajando ya
en añadirle una tercera frecuencia a Galileo, que ya está ahí, pero para que sea operativa, que nos va a permitir tener precisiones, seguramente a partir del año que viene, de decímetros. Estamos hablando de 20 centímetros de precisión en abierto, ¿no? Y solamente utilizando el satélite sin ninguna información adicional. O sea, en el Polo Norte uno puede tener 20 centímetros de precisión. Y esto es extraordinario, ¿no? Porque esto, fíjense en todas las aplicaciones en que estamos moviéndonos ahora, ¿no? El Internet de las cosas, el guiado de drones que nos lleven el correo a nuestra casa o lo que quieran, ¿no? Todo el guiado automóvil, el guiado automático de automóviles y toda la industria del automóvil, ¿no? Localización en móviles, las ciudades inteligentes, el tener 20 centímetros y garantías de que esa señal es correcta abre un gran mundo de aplicaciones, ¿no? GPS no tiene esto y es difícil para ellos hacer estos cambios porque es un sistema militar donde digamos, las fuerzas que gobiernan el sistema son diferentes, no son los usuarios, ¿no? Un ejemplo es en la tecnología de los coches, ¿no? Esto que ven en rojo, esto es un poco los nuevos coches con que van a ir equipados en la industria del automóvil, y esto que ven en rojo es donde la navegación por satélite es importante, ¿no? Por ejemplo, el guiado automático de vehículos. Estamos trabajando con empresas, los mejores constructores del mundo, ¿no? BMW, Mercedes, utilizando la navegación por satélite junto a otros sensores, lógicamente, radares, LiDAR, cámaras, detectores de... Pero la navegación por satélite también para el guiado automóvil. Esto va a pasar, estamos trabajando en breve, lo vamos a ver en muy pocos años, ¿no? Información en tiempo real de incidentes, avisos a la policía, información, lo que les decía, ¿no? La posibilidad para Europa de quitar todos los peajes de Europa y tener un sistema mucho más medioambiental y mucho más justo, ¿no? Estamos hablando con compañías de seguros, por ejemplo, para que se cobre en función de los kilómetros, por la forma de conducir, en fin, abre todo un universo posible, ¿no? Les decía que en Europa, en el año 2018, gracias a tener Galileo, se ha obligado que todos los coches vendidos en la Unión Europea deban incorporar Galileo para un sistema de emergencias que se llama eCall, ¿no? En caso de accidente, un coche de la Unión Europea, actualmente, si tiene un accidente, automáticamente se activa una llamada al 112 e informa de la posición y para eso utiliza Galileo. Si tiene GPS también es autorizado, pero como mínimo Galileo. Y luego informa también pues, cuántas personas hay en el coche, si se han activado los airbags, una serie de cosas, ¿no? Y eso pues, tiene gran impacto, digamos, en la capacidad de poder ayudarles, ¿no? Y eso me lleva a las regulaciones de la Unión Europea. Fíjense qué interesantes, ¿no? Gracias a tener el sistema, estamos haciendo, como les decía, el eCall ya existe. Todos los coches de la Unión Europea van a tener Galileo. Se está hablando del sistema 112 en los móviles. Se va a obligar también que todos los móviles de la Unión Europea, en breve, en caso de que ellos, por ejemplo, reporten llamando al 112 una emergencia, automáticamente su posición se envíe y, de nuevo, el requisito de que tengan Galileo. Por si me interrumpen GPS, al menos voy a poder defenderme, ¿no? ¿Y eso qué implica? Pues que todos los móviles van a tener que tener Galileo. Tacógrafo digital, por ejemplo, en camiones, que tienen que medirse cuántas velocidades, kilómetros han hecho, tienen que utilizar también Galileo. Infraestructuras críticas de Europa. Es muy importante esto. Hay muchas infraestructuras que dependen de la navegación por satélite. Por ejemplo, centrales eléctricas que sincronizan sus relojes con señales de tiempo. Y es importante que estas, o centrales telefónicas, que utilizan las señales de navegación para sincronizarse con comunicaciones móviles. Y Europa va a imponer que estas infraestructuras críticas también, por lo menos, utilicen Galileo para no tener problemas si se interrumpe GPS. Y, como les decía, el cobro electrónico de peajes. Otro tema que está haciendo Galileo, el tema más difícil de la navegación por satélite, el más peligroso, es el tema de las interferencias. Son señales muy flojas, ¿no? Muy débiles en potencia, que alguien pueda interferirlas y inhabilitar el uso. Esto es un problema. Cuando se está luchando es ilegal y entonces pues hay fórmulas como se puede interferir tantas cosas. Pero todavía más peligroso es crear una señal que parezca una señal Galileo. A esto le llamamos técnicamente spoofing. Que alguien genere con un generador una señal que parezca un satélite y que un receptor y que le engañe con mensajes equivocados y que le diga que en vez de Madrid está en Lisboa, ¿no? Y eso pues se llama spoofing, ¿no? Pues bien, para luchar contra eso, que es una cosa peligrosa, sobre todo en temas como aviación civil, hay una técnica que se llama autenticación, de forma que uno envía la señal Galileo y solo las señales que vienen de Galileo son autenticadas y nadie puede emularlas porque no tiene las claves, con lo cual solo las señales Galileo van a ser, si alguien envía una señal falsa, va a ser detectada como falsa y no va a interferir, ¿no? Galileo va a incorporar este servicio a partir de 2020-2021 y es algo de nuevo que GPS no tiene, ¿no? Y esto es muy importante para penetrar en muchos servicios comerciales que quieren tener esta garantía, ¿no?
un tema también que les decía al principio es el servicio de búsqueda y rescate, ¿no? Galileo, como les decía, tiene, además de la carga de navegación por satélite, una carga que permite localizar balizas en caso de emergencia. Son unas balizas homologadas, típicamente la llevan los barcos, por ejemplo, un barco a la deriva, que ha perdido la comunicación, esas balizas tienen baterías propias, puede activar la baliza, enviarla hacia arriba, y una serie de satélites, entre los cuales Galileo, reciben esa señal, la envían a unos centros que se llaman LUT, Location User Terminals, que permiten localizar exactamente dónde está ese barco e identificar que ha habido una alarma, y a partir de ahí se activa un servicio que está en Toulouse y se activa ya el servicio de rescate, ¿no? Y eso impide, evidentemente, con Galileo se acota mucho de minutos que tarda, de horas a pocos minutos en recibir la ayuda. Y un tema muy importante que tiene Galileo es que además este centro va a informar a Galileo que la alarma ha sido recibida, que el servicio de rescate está yendo, y Galileo envía al usuario, un canal que se llama de retorno, la información de que te hemos escuchado, tu baliza está identificada y van a ir a buscarte, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Y fíjense, no solamente para salvar vidas, les voy a contar uno de los tests que hemos hecho recientemente. Esto que ven aquí, desgraciadamente, es el avión de Malasia que desapareció en el año 2014, ¿no? Ese vuelo fantasma, ¿no? Que parece como imposible entender que en el siglo XXI un avión se pierda, ¿no? Y que no hemos sido capaces de encontrarlo, ¿no? La caja negra no se ha activado, ¿no? Y entonces esto, en fin, ¿cómo es posible, no? Pues es verdad, esto pasó, ¿no? Pues uno de los temas que podemos hacer con Galileo, y hemos hecho ya una serie de tests, ese canal de retorno, hemos hecho unos tests que permite, en caso de una caja negra de un avión haya caído, llevarle una señal que se homologue y que active la caja negra esté donde esté, de forma que nadie lo puede parar, ¿no? Esta señal se ha probado actualmente y va a integrarse también en los aviones gracias a este sistema, ¿no? Es una curiosidad, creo que interesante también. Lo que ven aquí es el mercado de la navegación. Fíjense, el 95% del mercado actualmente está en el sector del automóvil, del transporte y las comunicaciones en los móviles, ¿no? Esto es el 95% del mercado, y aquí ven otra serie de aplicaciones. Y yo querría decirles ahora algunos ejemplos. En la Agencia Espacial Europea tenemos una cosa que se llama BICS, Business Incubator Centers. Aparte de hacer satélites y cohetes, también ayudamos a nuestra industria a desarrollar aplicaciones. Utilicen las señales de satélites y generen negocios en tierra, ¿no? Y pueden utilizar datos de observación de la Tierra, datos de satélites y telecomunicaciones, tecnologías de vuelos espaciales, y también, fíjense, las empresas que generamos, que son muchas, son más de 100 al año, el 70% de las que se generan utilizan la navegación por satélite como tecnología de referencia, ¿no? Y en el caso de España tenemos un centro en Barcelona, asociado a la Universidad Politécnica, y un centro en Madrid, asociado a Madrid I+D y a varias universidades, entre ellas la Politécnica de Madrid, la Universidad Carlos III, la Universidad Rey Juan Carlos. Pues bien, yo quería terminar dándole ejemplos un poco así diferentes de la navegación por satélite, cómo se está utilizando, ¿no? Y este tipo de empresas pequeñas, cosas que están haciendo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, esto que ven aquí, es tenemos cada año un concurso Galileo, este fue el ganador en 2009, por ejemplo. Esto que ven aquí es un perro equipado con un collar que lo que hace es tener un localizador de navegación por satélite de Galileo y tiene también un medidor de viento, de calidad de viento, ¿no? Esto es muy importante, por ejemplo, en caso de un desastre natural, como sabemos, se utiliza perros para identificar posibles personas que estén en las ruinas, ¿no? Y es esencial el tiempo que esto tarda en hacerse, ¿verdad? Pues bien, este pequeño sistema que cuesta poquísimo, lo que hace es medir la calidad del viento y dónde estaba esa calidad del viento, y con esto puedes saber exactamente dónde había buen viento y dónde el perro ya ha pasado, y definir aquellas zonas donde ya está bien cubierto y optimizar aquellas que no. Esto reduce, esta cosa tan sencilla, reduce en 1/3 el tiempo de búsqueda de un perro en zonas de catástrofe. Fíjense, con un dispositivo sencillo, un ejemplo que quería darles. Otro ejemplo que ven aquí, ¿no? Esta es otra empresa de estas pequeñas nuestras que ha desarrollado un sensor que es un cinturón, ¿no? Fíjense, siempre estamos con el navegador mirando, pero hay personas que son ciegas y hay personas que no pueden utilizar el navegador porque, por ejemplo, una bicicleta es peligroso o incluso en el coche la gente tal. Pues bien, este, por ejemplo, es un sensor simplemente que ha tenido en cuenta el cerebro humano, el sentido de cómo se orienta, y que con una serie de pulsos te va orientando con el navegador integrado, ¿no? Integrado en el cinturón, ¿no? Yo mismo lo he probado y les puedo asegurar que puedo ir donde quiera exactamente sin equivocarme con un entrenamiento
de pocos minutos, ¿no? Con lo cual uno puede navegar por una ciudad tranquilamente, saber dónde va sin tener que ver nada, pero pues imagínense en aplicaciones de bicicleta o en aplicaciones de emergencia, pues en un incendio las personas son guiadas, ¿no? Un ejemplo también así curioso, ¿no? Esto que ven aquí son zapatillas integradas con navegadores en la zapatilla que tienen autonomía, ¿no? Y esto, por ejemplo, se está utilizando en personas enfermas con Alzheimer, ¿no? Para poderlas tener localizadas con autorización, lógicamente, ¿no? Y si se pierden, ¿no? Y muchas veces se ponen brazaletes, pero se los arrancan, ¿no? Y evidentemente, pues también se puede utilizar en deportistas de élite, en fin, este tipo de cosas. Pero lo que quería también ilustrar es cómo es posible que integremos un navegador o una zapatilla, ¿no? Y que esto aguante pues, durante años, ¿no? Aquí ven, por ejemplo, los jugadores de fútbol, ¿no? Les voy a hacer una confesión. Yo soy del Barça. O sea, me ha costado mucho poner esta transparencia, ¿no? Pero he pensado que la mayoría de todos ustedes pues, eran del Madrid, ¿no? Entonces, pues he hecho espero que valoren el gesto. Pues bien, todos los jugadores de fútbol de la Liga Española y de la Champions se entrenan y juegan, esto la gente no lo sabe, juegan con navegadores en la espalda. Y ven aquí, no muy bien, tienen unos navegadores integrados. Es legal jugar a fútbol así y son monitorizados al milímetro, ¿no? Aquí no se escapa nadie, ¿no? Cuántos metros, dónde has estado, tal, o sea, algo extraordinario. Y sin esto, pues los equipos no son competitivos, por ejemplo, ¿no? Y yo me contaba un amigo mío del Barça que los jugadores también, cuando se entrenan en el fútbol del partido, no, tienen también otro dispositivo que les da empujes, calambres, para que se muevan a la posición adecuada, o sea, que les entrenan también, o sea, en fin, pobres. En cualquier caso, fíjense qué interesante, ¿no? O sea, ningún deportista de élite se entrena hoy sin navegación por satélite. Fíjense, los autobuses de Madrid, desde el año pasado, toda la flota de autobuses de Madrid incorpora ya Galileo. Tomó esta decisión, estaban rehaciendo la flota, ¿no? Integraron ya Galileo como sistema de referencia para decirles cuánto va a tardar el autobús en llegar, para gestionar la flota, para todas las estadísticas que hagan falta, ¿no? Otro ejemplo interesante, me pareció interesante la tecnología, lo que puede hacer, ¿no? Esto es una pelota de golf, ¿no? Pues hemos integrado un receptor de navegación dentro de la pelota de golf, ¿no? Aquí lo interesante es que uno le puede pegar un golpe fuertísimo y aquello aguanta, ¿no? Y que aquello se mueve, ¿no? Hay los frikis del golf, pues que les va a decir exactamente a qué altura ha ido la bola, velocidad y, por supuesto, si se pierde la bola la va a encontrar, ¿no? Seguramente un poco más cara, ¿no? Pero bueno, fíjense a qué cosas se está haciendo, ¿no? Agricultura de precisión, muy importante, ¿no? El 85% de los tractores de Europa que utilizan agricultura de precisión lo hacen con navegación por satélite. ¿Qué es esto de la agricultura de precisión? Pues lo que quiere decir de forma muy sencilla es que un agricultor va a ser capaz con geolocalización de identificar la calidad del suelo, dónde es un buen suelo, dónde puedo echar fertilizantes, dónde no vale la pena, ¿no? Y en función de esa información de calidad, luego va a plantar en función de esa información y va a optimizar agricultura de precisión, pues el gasto que va a hacer en muchas hectáreas, eso es un gran ahorro, ¿no? Eso, por ejemplo, se utiliza continuamente, ¿no? Y como estamos en la Semana de la Ciencia y como yo dirijo la Oficina Científico Galileo, pues hablarles un poco también de oportunidades en el campo científico, ¿no? Aquí no las ven muy bien, pero les voy a contar algunas, ¿no? Por ejemplo, mira, no se ve bien, no se ve, pero se lo explico yo. Hay un vídeo bonito que lo que hemos hecho, por ejemplo, es test de relatividad general. Piensen ustedes, ¿qué es un Galileo? Es un sistema, un satélite con un reloj muy preciso que está en un campo de gravitación diferente al de la Tierra. Les voy a contar un secreto. 2 de los satélites Galileo se lanzaron mal en el año 2014. Se quedaron en una órbita equivocada, una órbita excéntrica. En ese momento los querían apagar. La Unión Europea decía, vamos a apagarlo porque no está en la órbita nominal. Entonces la Agencia Espacial Europea dijo, no los apagues, vamos a intentar recuperarlos, pero el combustible no nos permitía corregir mucho la órbita, pero los pusimos en una órbita un poquito mejor, pero excéntrica, y vamos a cambiar el software del segmento terreno para integrarlos operacionalmente, que lo vamos a hacer en breve, se va a hacer. Pero además, esto es una maravilla para la ciencia, ¿no? Porque tenemos unos relojes que están cerca de la Tierra y lejos de la Tierra, cerca de la Tierra y lejos de la Tierra, un campo gravitacionario diferente, ¿no? Y eso, el tiempo, como saben por la teoría de relatividad general, varía en función del campo gravitacional, ¿no? Y eso se ha medido hasta 4 decimales de precisión, se llama el Gravitational Redshift. Pues gracias a Galileo y mi equipo, de hecho, hemos medido esto con un orden de magnitud superior, hasta la 10 milésima, que es el mejor test que se ha hecho en 40 años de gravitación. Fíjense, una carambola interesante. Hemos hecho, por ejemplo, fíjense, cosas divertidas. ¿Saben lo que son los púlsares? Son estrellas de neutrones que giran y que tienen un campo magnético y según cómo enfoque ese campo magnético a la Tierra, pues se identifica, ¿no? Y como giran, pues esto establece un periodo como un reloj. Cuando lo veo, cuando no lo veo, cuando lo veo, cuando no lo veo, según la rotación, ¿no? Y eso es un reloj natural que tengo en el espacio, ¿no? Pues bien, hemos sido capaces de utilizar esos relojes
y unirlos a los relojes Galileo y hacer un reloj mágico, un reloj que utiliza pulcrons y un reloj que utiliza relojes atómicos y tiene un reloj mejor. Los púlsares tienen una estabilidad a largo plazo mejor que los relojes atómicos y los relojes atómicos mejor a corto plazo. Conjuntos pues permiten un reloj todavía mejor. Y nos interesa investigar esto porque si uno está muy lejos de la Tierra, a lo mejor puede utilizar este tipo de relojes naturales para tener un sistema de navegación. Son cosas difíciles, pero hay que intentarlas, ¿no? Utilizamos la navegación por satélite, por ejemplo, continuamente en meteorología. La Agencia Espacial Europea tiene unos satélites que se llaman METOP. Cuando una señal Galileo, por ejemplo, aquí tiene unos Galileo y otro Galileo. Estos están lejos, en la otra parte de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Y le envían la señal y esta señal atraviesa la atmósfera, mientras que estas van directamente al satélite. Las que atraviesan la atmósfera tienen retardos diferentes que la que van directa. Pues bien, uno es capaz, si funciona el vídeo, que no funciona. Bueno, voy a probar una vez más. Bueno, pues nada, no funciona, es igual. No sé si se ha quedado colgada la presentación. Dale, siguiente. ¿Siguiente funciona? No funciona, se ha quedado colgada. Bueno, ese es lo que el riesgo que tiene. Pues déjame explicarles un poco oralmente, ¿no? Bueno, pues a ver si funciona. Pues eso permite, por ejemplo, hacer perfiles perfectos en la atmósfera de humedad, de temperatura y de presión que se utilizan para los modelos de predicción meteorológica. Es esencial esa información. Y gracias a GPS y Galileo, pues estamos utilizándolo todos los días, por ejemplo. Estamos incorporando en animales, por ejemplo, el seguimiento de animales con receptores muy pequeños, y esto es interesante para la etología animal, pero fíjense las cosas cómo se mezclan, ¿no? El tener, por ejemplo, una información precisa de cómo vuelan las aves y las migraciones, nos da información precisa también sobre los vientos en la Tierra, cómo estos vientos están variando, cuáles son las velocidades de los vientos, si hay cambios a nivel estadístico durante años debido al cambio climático, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, parámetros de este tipo, todo lo podemos relacionar, por ejemplo, con el cambio climático. Y estamos trabajando también en misiones de exploración lunar. La señal Galileo miran hacia la Tierra, ¿no? Lógicamente miran hacia la Tierra, pero parte de la señal escapa, como quiere simbolizar este diagrama, y parte de la señal se va fuera de la Tierra, con lo cual si uno está lejos de la Tierra podría recibirlos, ¿no? Un satélite que esté opuesto a la Tierra y aquí está la Luna podría recibir estas señales si tenemos receptores muy precisos. Esto parecía de ciencia ficción, yo lo propuse en la agencia, creo que podemos hacerlo y bueno, lo estamos haciendo. Esta tarde mismo estaba con la NASA trabajando que van a poner una estación orbital que se llama Gateway, esta que ven aquí, estación orbital. En la primera fase será más sencilla y vamos a incorporar ya, a partir de 2021, 22, 23, vamos a incorporar receptores de navegación Galileo y GPS a la vez, que permitan localizarse en órbita lunar, ¿no? Y esto estamos trabajando en Europa, estamos trabajando en las naves Orion, que ven aquí. Estas son las naves con que van a ir a la Luna en breve. Se van a empezar a lanzar a partir del 2021 sin tripulación y a partir del 2022 con personas, ¿eh? O sea, fíjense que desde el año 72 ningún ser humano ha quitado la órbita terrestre. La última vez fue el Apolo 17, ¿no? Pues bueno, vamos a volver a hacerlo. Esto que ven aquí es el módulo de servicio que lo hace Europa y aquí está la tripulación, ¿no? Pues bien, estamos también integrando receptores de navegación para que esto pueda ser guiado por navegación por satélite. Había un vídeo precioso que no funciona y yo creo que con esto lo vamos a dejar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hemos tenido una conferencia magnífica, pero además con un suspense, porque no sabíamos si se iba a colgar, no se iba a colgar, pero bueno, más o menos el 5, el aprobado. Bueno, ahora como es habitual en el Ateneo de Madrid, ahora abrimos el turno de preguntas, sugerencias. Ya veo que hay distintas. Lo que pasa es que aquí con la luz de frente es difícil. Ahora mucho mejor. Entonces vamos a coger el micrófono.
Entonces, vamos a ver. Allí veo un brazo. Todos queremos ir a... Sí, me sabe mal por la hora, pero vamos a intentar que sea breve. Adelante. Felicitaciones por la ponencia, realmente muy buena. Dos preguntas, una rápida en las banderas que no se veían bien, pero parece que estaba la bandera de Rusia cuando estaban todas las banderas abajo de Europa, parece que estaba la de Canadá y la de Rusia, entonces para saber sobre esto. Pero la pregunta más importante para mí, a nivel de usuario, uno como usuario, ¿qué va a hacer en el futuro? Por ejemplo, al igual que uno selecciona el Wi-Fi, uno va a poder seleccionar si va a utilizar el GPS o el Galileo y qué van a hacer los chinos y los rusos también, porque los chinos y los rusos van a tener también sus sistemas distintos. Uno va a agarrar y decir, no, quiero usar el Wi-Fi ruso o quiero usar el sistema. ¿Cómo funciona a nivel de usuario? Muy interesante. Bueno, como decía, ¿no? Bueno, primero las banderas, te la aclaro rápido. Primero, gracias, porque significa que ha prestado usted atención a la presentación. Ha visto en las presentaciones, había las banderas al fondo de los miembros de la Agencia Espacial Europea y las dos últimas, una era la bandera de Canadá y la otra no era Rusia, era Eslovenia. Era Eslovenia. No se veía bien, pues exactamente. Pues Eslovenia porque es un país asociado y va a ser miembro, entonces ya lo ponemos ahí preparado para entrar, es la razón. Las otras están organizadas en orden alfabético según la lengua francesa. Y luego el caso de Canadá es un acuerdo de cooperación que tiene la Agencia Espacial con Canadá y Canadá es un país asociado y por eso lo ponemos, ¿no? Esto aclara las banderas. Y la pregunta muy buena, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? Bueno, primero, las grandes potencias dicen en mi casa voy a forzar que los sistemas críticos funcionen con mi sistema, ¿no? Europa ha dicho, oiga, yo quiero que cuando un coche se estrelle tenga Galileo dentro para decir dónde está, que los móviles cuando marquen el 112 tenga Galileo. Yo creo que eso en cada región va a pasar y cada uno va a proteger su sistema porque sus infraestructuras tienen lugar. Por otra parte, los usuarios normales, el gran beneficio es que tengan más sistemas. Utilizar uno solo es perder posibilidades. Entonces, la idea es facilitar que utilicen muchos sistemas. Y le voy a contar una cosa interesante. Los Estados Unidos tienen la FCC, ¿no? La Federal Communication Commission, que se encarga de la gestión de la instrumentación móvil y de los móviles y de las frecuencias en Estados Unidos. Tiene una regla que en caso de que un americano esté utilizando un satélite no americano para algo, el instrumento tiene que venir de la FCC homologado. Por ejemplo, un móvil de Samsung, pues igual no está homologado por la FCC en este sentido y no podría ser utilizado. Pues bien, ellos mismos han cambiado su regla para Galileo, porque han visto que los Estados Unidos era mucho más interesante que sus empresas puedan utilizar GPS y Galileo a la vez y hacer este impedimento les impediría a su economía crecer a la misma forma que en Europa, que no tenemos impedimento. Eso se ha corregido, ¿no? O sea, la tendencia es que todo el mundo intente utilizar todos los sistemas críticos, cada región va a protegerse y la última pregunta es si uno va a seleccionar. Si uno, lo ideal es que no seleccione y que utilice todos, sin embargo, en alguna aplicación crítica sí se va a poder tener que seleccionar, por ejemplo, las aplicaciones, como le decía, gubernamentales. Ahí voy a utilizar el mío y encriptado, ¿no? Gracias. Por aquí, ahí mismo. Vamos a ir de izquierda a derecha. Hola, muy buenas. Felicidades por la conferencia. Gracias. ¿Qué pretende aportar Galileo a los servicios de emergencia de policía respecto a GPS? Bueno, pues muy buena pregunta también. ¿Y qué plazos? Vale, bueno, pues hoy hay un sistema que se llama PRS, que se llama Public Regulated Service, ¿no? Servicio público regulado, que es, como les decía, una señal diferente, unas frecuencias diferentes y que están protegidas, encriptados. Solamente los usuarios que tienen ese acceso a esas claves van a poder utilizarlo. Bueno, en primer lugar, son sistemas más robustos, emiten más potencia y están protegidos. Es mucho más difícil interferirlos. Y en segundo lugar, el problema ese del spoofing que les decía antes, de que te genere una señal maliciosa, no es posible, ¿no? Pues es verdad, hay momentos de crisis, momentos de tal que nuestros servicios gubernamentales, policías, o seamos sinceros, también el ejército, quiere tener un sistema con todas las garantías que no me van a poder interferir y que solo puedo usar yo. Y esta es la razón. Con respecto a GPS, pues lo mismo que antes, ¿no? La OTAN utiliza el GPS militar y los países que son miembros de la OTAN también, pero Europa también quiere tener su independencia con un sistema que controla a Europa y no un sistema que dependa de los Estados Unidos para mis operaciones críticas gubernamentales. Esta es la razón. Da más precisión y da más robustez. Y no hay nada secreto aparte de eso, pero son encriptadas, ¿no? Y ya está operacional en la fase inicial, ya está operacional. Bueno, sigamos, creo que por aquí en medio. Sí.
Vale, hay una al fondo, hay dos a la vez y, y tres. No sé si hay protocolo aquí de... Yo creo que bueno, vamos. Sí. Luego vamos atrás que buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. He disfrutado francamente Gracias. la conferencia y bueno, la pena es que soy un alego en estas cosas. Entonces, yo le quería, una cosa me ha llamado la atención. Habla usted de personas con ciegas o con resto visual, que va a ser un adelanto bestial para ellos. Claro. Pero me resulta una cosa curiosa. Por ejemplo, generalmente los ciegos lo son porque, entre otras cosas, tienen el nervio óptico muerto. El nervio óptico es una cosa que hoy por hoy no tiene cura y probablemente se puede clonar, como usted sabe mejor que nadie, una oveja, pero no se puede clonar el nervio óptico. Entonces, ¿cómo hacen ustedes esto? ¿Ponen ustedes una cámara en el iris? En fin, esto me ha llamado la atención. Verdaderamente me parece impresionante si esto se llega a hacer. ¿Cómo lo hacen? Y luego, bueno, la otra ya lo dejo. Muy bien. Bueno, gracias por la pregunta. Muchas gracias. Bueno, no, realmente igual, no, o sea, lo que realmente ayuda a una persona invidente es a saber exactamente dónde está. De alguna forma el navegador por satélite le va a hacer de ojos, digamos, en el sentido físico, ¿no? Que es decir, si uno tiene precisiones de centímetros, y una persona puede exactamente, tiene un mapa preciso de lo que es un centímetro en Madrid, dónde están las cosas, pues va a poder guiarse bien con eso. Se refiere sobre todo a este tipo, ¿no? O, por ejemplo, los cinturones estos por sensores. Hay instrumentación con braille, oral, que le dice a un ciego, pues, cuántos pasos a la derecha. Aquí vas a encontrar una farola exactamente aquí, a la izquierda vas a encontrar otra cosa y ya sigue. Yo mismo he trabajado, por ejemplo, con la ONCE en este tipo de cosas, ¿no? La idea es una tecnología que permite, pues, a las personas invidentes, sobre todo, saber dónde están, pero lo que hay una curiosidad, por cierto, decían los ciegos que esto es muy útil, pero que el lazarillo no se lo quite nadie, ¿no? O sea que... Pero bueno, todo ayuda. Sí, muy interesante. Y la ONCE tiene un grupo tecnológico que nos está ayudando, muy interesante. Adelante. Sí, resulta gratificante, muy gratificante escucharle. Gracias. Cuando, ahora que se hace tanto la pregunta, ¿para qué sirve Europa? Sí. Realmente esta me parece que es una gran respuesta, ¿no? Europa sirve para esto. Y, por lo tanto, para todos aquellos es verdad que durante tantos años se ha implementado la Europa de los mercaderes y menos la Europa de los ciudadanos, o es menos visible. Supongo que este es un buen ejemplo de algo ya, de un logro conseguido. Por tanto, la cuestión es, probablemente sea este o este tipo de pegamentos los que nos harán un poco... lo harán difícil a los malos, a los que quieren la Europa troceada o la Europa desaparecida. Muy interesante. Este tipo de pegamentos pueden ser una solución. Sí, muchas gracias. Muy interesante la pregunta y muy gracias por el comentario. De todas maneras. Muchas gracias. Yo creo, en efecto, la Europa que nos cuesta ver, ¿verdad? Este es un buen ejemplo, en efecto. Fíjense, ningún país de Europa hubiera sido capaz de hacer un sistema así. Ninguno tendría ni la capacidad tecnológica ni el dinero para poder hacerlo, ¿no? Entonces, solo el hecho de trabajar juntos ha hecho posible. Pero a la vez, todos dependemos ahora de él. O sea, es nuestro sistema, no es un país propietario. Las estaciones están en varios países, los centros de control, está todo distribuido. Es un buen pegamento, como dices, nuestra economía depende de eso. Si mañana se va de Europa a España, se queda sin muchas cosas. El Galileo nos interrumpe, pero a lo mejor el servicio de seguridad y no tiene la información privilegiada y otras cosas, ¿no? Y les voy a contar una anécdota, yo les cuento muchas, pero bueno, una interesante. Mire, hace un año, esta es secreta casi, hace un año y pico, tuvimos una reunión de la Agencia Espacial en Madrid, en ESAC, es nuestro centro, que vinieron los ministros de los países miembros, ¿no? Tenemos una reunión ahora en noviembre de los ministros y esta era una reunión intermedia de preparación, digamos. Bueno, vinieron muchos secretarios de Estado y algunos ministros, entre los cuales vino el ministro inglés de Ciencia y Tecnología. Y entonces le enseñamos nuestro centro de la Madrid y entre las cosas que le enseñamos, me tocó a mí enseñarle el centro Galileo que tenemos ahí, ¿no? Un centro científico de Galileo, y él se quedó ahí preguntándome muchas cosas sobre Galileo y esto funciona y tal. Tenía un interés especialmente remarcable sobre el tema. El caso es que cuando se ha ido desarrollando el Brexit, un momento dado, en la negociación hemos tenido que decir que la Unión Europea ha dicho, ustedes, si se van de la Unión Europea, no tienen derechos a Galileo, pueden usarlo como usuario de China, pero el centro que tienen de seguridad se va a tener que ir, la señal no sé qué,
Y entonces Reino Unido ha decidido que va a intentar desarrollar su propio sistema y que en efecto abandona Galileo y que hace las cuentas de cuánto me ha costado, ¿no? Pues el ministro inglés dimitió. El ministro inglés, que le digo, dimitió cuando se decidió eso, ¿no? Y alguna vez me he preguntado si algo le influí yo. Pero bueno, en efecto es muy, muy importante. Y en efecto, solo es posible Europa Unida, nos hace dependientes y nos hace tecnológicamente mejores. El 30% del mercado de la navegación la tenemos en Europa gracias a haber hecho Galileo. ¿Me preguntabas? Sí, quería hacer una pregunta en lo que respecta a si hay una corrección de los relojes que llevan los satélites desde la Tierra por el efecto de la velocidad similar a la de la luz. Esa es una de ellas. La otra, no me he enterado muy bien, es ese satélite que se desvió de esa órbita, que se ha destinado, o dos, para hacer medidas, si mal no lo he entendido, de cómo afecta el campo gravitacional en el tiempo. Es así, es que no me he enterado muy bien. Sí, muy bien. ¿Y qué resultados ha habido? Y la otra es qué estabilidad del reloj se consigue y si esa estabilidad del reloj va a ser obligatoria para que se conecten todos los elementos, como pueden ser centrales telefónicas, redes síncronas, a esa red en Europa. Vale, muy buenas preguntas todas, un poco técnicas, voy a intentar resumir. Bueno, en primer lugar, los relojes a bordo de los satélites Galileo se corrigen porque, en efecto, si no hubiera existido Einstein, Galileo no funcionaría, ¿no? Porque al estar en una gravedad diferente a la Tierra, el mismo reloj en la Tierra y en órbita funciona diferente y tenemos que enviarle correcciones desde Tierra para que este efecto se corrija. Esto es consecuencia de la relatividad general. Cada día que utilizamos Galileo o GPS, estamos utilizando la relatividad general gracias a esta corrección que hacemos desde Tierra y cambiamos las frecuencias. Esto es una primera apreciación. La segunda, los relojes son muy precisos, pero de vez en cuando en Tierra los medimos y les enviamos correcciones para que se alineen y se mantengan todos síncronos. Hay un sistema de actualización de los tiempos de los satélites Galileo continuamente. Esta era una pregunta. Otra pregunta es el test que hemos hecho. Estos dos satélites, eran dos, que quedaron en una órbita excéntrica. En primer lugar, los hemos recuperado para integrarlos en navegación. Buena noticia, para ustedes será transparente, no cambia nada, pero hemos hecho ese test. Y como les decía, es un test que mide, muy bien, usted lo ha explicado, la precisión de cómo cambia el tiempo en función de las condiciones gravitatorias, ¿no? El tiempo es diferente, ¿no? Como predicho por Einstein. Y la idea es medir este efecto con la mayor precisión posible. La física confía, quiere soñar, ¿no?, de que en algún momento Einstein no funcione, ¿no?, y que a un nivel muy alto de precisión, como pasó con Newton, ¿no?, deja de funcionar y abre una nueva física y hace pues, que se puedan unir, pues eso es un tema abierto, ¿no? Hasta hoy por hoy está resistiendo todos los test posibles y por eso es tan interesante avanzar en la precisión de esas medidas. Y lo que hemos hecho es aumentar esa precisión un orden de magnitud por encima, o sea, 10 veces mejor que la que había, que era del año 78, y por cierto, hemos confirmado que Einstein sigue teniendo razón. Si nos hubiera salido que no tenía razón, pues a lo mejor tendríamos un premio Nobel, pero no ha sido así. Bueno, pues esa es esa. Y la tercera pregunta era, perdón, ¿había una más? Sí, la estabilidad, pues es lo que le decía, ¿no? En términos técnicos, una 10 a la menos 15 por día, que es como un nanosegundo por día, que es como un segundo en 3 millones de años de estabilidad. Esa estabilidad es necesaria en los relojes a bordo, los usuarios en tierra no hace falta que la tengan porque ya utilizan más satélites para poder tener un tiempo equivalente, no hace falta que lo tengan ellos. Pero es muy importante para precisiones de aplicaciones de tiempo, en efecto, por ejemplo, bancarias, etc. ¿Había alguna más? Sí, había dos. Vale. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. Bueno, tengo varias, pero bueno, me gustaría responder las dos. Una es referente a los ciberataques y la segunda es al reciclaje. Vamos con la primera. Es verdad que nos has dicho que hay demasiada dependencia, o sea, hoy estamos creando una dependencia muy grande a los chips de geolocalización. Vale, lo hemos visto en las cifras. Hemos visto también que hasta hace algunos años los aviones se perdían en el espacio, partían y estaban en el radar de una torre de comunicación, se perdían unos minutos hasta que otra torre le podía abarcar porque entraba a su espacio aéreo, ¿no? Esto ya no pasa porque lo hacen a través de los satélites. Entonces aquí viene la pregunta, con tantos dispositivos que se están conectando hoy en día, ¿vale? ¿Qué medidas de seguridad tienen tanto Galileo como otras entidades a los ataques o a los ciberataques?
eso. Hay referencias, han pasado, las consecuencias sabemos que un ataque a gran escala, lo más peligroso es a las telecomunicaciones. Eso es lo peor que podría pasar, ¿no? ¿Qué hacéis? O sea, ¿hacéis como otras entidades de que, aquí hemos encontrado un sombrero negro y lo vamos a transformar, le vamos a ofrecer mucho dinero para que se convierta en un sombrero blanco y nos ayude y se pase pues como al lado bueno, por decirlo así, hablando de los hackers, ¿no? O realmente, a pesar de ser una entidad civil, contáis también con el apoyo de defensa y todo eso para cubrirlos en ese aspecto. Esa es la primera pregunta. Y si quieres, después te hago la segunda. Yo tengo, bueno, vamos una detrás de otra para que no se pierda la gente, quizás. Muy bien. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con el tema de seguridad, claramente. Bueno, en primer lugar, Galileo tiene unos requerimientos de seguridad enormes. Y no puedo hablar mucho, pero tiene a nivel del sistema, por ejemplo, la red informática Galileo, las estaciones conectadas, el software, todo esto, tiene unos sistemas de seguridad enormes a los estándares militares, ¿no? Esto es así, para evitar ciberataques, evitar problemas que nos puedan interrumpir la señal. Esto es un tema y, en efecto, confirmo. Segundo tema, Galileo tiene señales encriptadas, protegidas, para que quien quiera hacer cosas raras, no lo pueda hacer. Segundo tema. Y para las operaciones civiles, les explicaba durante mi presentación que lo que hemos intentado es hacer una cosa que se llama autenticación, que solamente aquellas señales que vengan de Galileo funcionan. Si usted envía una señal que no es de Galileo falsa, el receptor no. Sin embargo, es verdad, puede interrumpir el servicio. No me va a equivocar, no me va a provocar un problema de seguridad, pero me puede interrumpir el servicio, creando ruido, por ejemplo. Bueno, entonces ahí es donde entra la ley, los requerimientos legales, la capacidad de detectar generadores de ruido. Pues el mundo, desgraciadamente, no es perfecto, ¿no? Uno puede, evidentemente, poner un gran generador de ruido e interrumpir las comunicaciones en un edificio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También lo puede hacer con la navegación por satélite. Esto es un delito, aquí hay que aplicar leyes, aplicar regulaciones y tener detectores a tiempo para que esto no pase, ¿no? En fin, es una lucha continua y luego hay sistemas también integrados entre navegación e Internet que conjuntamente son capaces de resolver algunos de estos temas de seguridad. Se trabaja en ello intensamente, ¿no? Entonces, la segunda pregunta era sobre la basura espacial, me entiendo yo, pero... Bueno, vamos luego. Sí, no, sí, que me pregunte y luego volvemos. El micrófono para que sí. se oiga más bien. No pensaba en los de atrás. Vale, no, por atrás sobre todo. Sí. Bueno, primero, gracias por la conferencia, me ha parecido magnífica y una capacidad didáctica extraordinaria y pedagógica. Quería decir que el asunto de seguridad a mí me preocupa bastante, sobre todo en la medida en que Estados Unidos está haciendo el proteccionismo respecto, por ejemplo, a China y muchos de sus marcas de teléfonos. ¿Qué pasa cuando empezaron a fallar, cuando se anunció esto? Yo tengo uno, empezó a fallar un poco el teléfono y digo, bueno, puede ser casualidad, pero quiero preguntar en qué medida, que es una continuación de la primera pregunta y de la última, por cierto, en qué medida uno puede estar seguro de que el Galileo es como un Linux, por poner un ejemplo, a los otros sistemas, a Windows, por ejemplo, que es como más seguro, tiene más capacidad es menos atacable, digamos. Y yo entiendo que Galileo tiene como más seguridad respecto a los otros satélites. No sé si lo he entendido bien. Vale, muy bien. Por otra parte, decir que la cara amable y perfecta y positiva de todas las tecnologías ha estado bien presente, pero ayer veía un reportaje de una avispa dotada de todos estos instrumentos para espiar, una espía perfecta, porque se te mete en un despacho una avispa o una mosca y ¿quién va a pensar que lleva un sistema integrado de espionaje? Bueno, pues estas dos cosas. Y luego ya, por terminar, me venía la radio, porque la cadena SER ha recibido un ciberataque y menos mal que los antiguos periodistas y técnicos sabían muy bien cómo actuar con los antiguos sistemas y han podido seguir emitiendo 2 o 3 días en que siguen. Entonces me preguntaba, lo de emitir en dual, me venía lo de onda corta, onda media, frecuencia modulada, que seguro que no tiene nada que ver con el sistema dual o incluso trino. Bueno, pues quería que me... Muy bien, gracias por las preguntas. Muchas gracias. Bueno, sí, todo es en torno a lo mismo, el tema de la seguridad, ¿no?
Evidentemente, ¿no? Yo les insisto en esa idea de que en Galileo es una prioridad absoluta. Ha complicado mucho el desarrollo del sistema, los requerimientos de seguridad. Evitar que alguien pueda interrumpir mi servicio o hacer... Esto es un primer tema donde está muy protegido. La segunda es evitar que los usuarios puedan estar interferidos de alguna forma, y eso estamos trabajando, como les decía, ¿no? Es más robusto que GPS porque tiene autenticación, esta señal que dice, oiga, solo si soy Galileo, su receptor va a detectarlo, si es otro no va a funcionar, ¿no? Todo este tipo de tecnologías estamos trabajando, ¿no? Es un tema prioritario en estos momentos. Yo creo que también... una razón para Europa también de seguridad es, es que Europa tenga su propio sistema y encriptado y que si tengo que defenderme, pues tenga mi propio sistema y que nunca se sabe cómo va a evolucionar el mundo. Y como yo tenga un sistema de defensa, incluso de guiado de misiles, me sabe mal que esto todo tiene que ver, ¿no? Que dependa de una tecnología que no es mía y mañana me la quiten, pues a lo mejor no puedo defenderme. O sea, Europa por eso también quiere tener su propio sistema y tener la seguridad de protegerse, ¿no? Y luego entra el tema de las leyes. Yo creo que es un sistema civil, ¿no? Con garantías también de protección a los usuarios, ¿no? Y con más transparencia, ¿no? Es todo lo que le puedo decir, ¿no? Y que se intenta pues continuamente, los avances de Galileo, estamos en lo que llamamos la segunda generación Galileo trabajando. Uno de los requerimientos que está liderando los cambios que vamos a hacer es en relación a los posibles ataques de seguridad. Trabajamos con ministerios de defensa y tenemos acreditaciones de seguridad, sí, todo esto está muy relacionado, sí, sí. Hay muchos filtros con el Departamento de Defensa de los países miembros. Antes de nada, me gustaría agradecerle que haya sido tan fácil de entender, porque no es algo que se vea mucho. Pero, sin embargo, yo he fallado en entender, cuando ha hablado de hacer las ciudades más inteligentes, no he sabido si se refería de forma empírica o más bien en el ámbito de la automatización, en el sentido de que gracias a Galileo sería más fácil recopilar datos de coches, contaminación, tráfico y todos esos aspectos y ser más fácil desarrollar contramedidas, por así decirlo, o si se utilizaría más para automatizar medidas para el tráfico, los trabajos y en ese tipo de cosas. Interesante, ¿no? Sí, he hablado del uso de la navegación por satélite en ciudades inteligentes, te referías a esto, ¿verdad? Sí, claro, de nuevo, en primer lugar, Europa tiene su propia infraestructura. Una ciudad europea, por ejemplo Madrid, puede decidir, pues oye, voy a hacer una inversión importante en la utilización de esta tecnología para que mi ciudad tenga ventajas, ¿no? Y como ya tengo algo institucionalmente legalizado, seguramente pues puedo homologar productos, ¿no? Y aquí, ¿qué puedo hacer? Pues de todo, bien lo mencionas, ¿no? Optimización del tráfico, seguimiento de flotas de transporte con no sé qué, tener estadísticas de contaminación precisas porque tengo sensores, semáforos inteligentes, señales que miden la luminosidad y se adaptan y tal, donde hay esta basura, pues que se pueda detectar con cámaras geolocalizadas. No sé, no soy un experto exacto, pero muchísimas cosas, ¿no? Y el tener precisiones cada vez mejores, hasta el orden de 20 centímetros, eso mejora la cantidad de cosas que puedes hacer, ¿no? Puedes saber exactamente, pues yo qué sé, una bicicleta, exactamente en qué momento está pisando la línea, ¿no? O sea, podemos saber tantas cosas y todo ese Big Data, ¿no? Utilizado eficazmente por los servicios de una ciudad municipales, pues puede hacer que su ciudad sea mejor. Medidores de contaminación, hay cosas interesantes, fíjense, cosas por ejemplo, los móviles, estamos haciendo una serie de test, reciben al final, si ustedes lo piensan, todos los móviles del mundo reciben señales de telefonía, internet, para poder ustedes hablar y conectarse a internet, y señales de navegación por satélite. Todos los móviles del mundo, o sea, todos reciben señales de navegación por satélite. Aparte de posicionarse, esas señales también pueden hacer cosas. Por ejemplo, les voy a contar una cosa que no he explicado. Gracias a la doble frecuencia que envía Galileo, que hay muchos móviles que empiezan a tener doble frecuencia, además de mejorar el retardo, como os he dicho, y tener mejor precisión, es posible calcular con mucha precisión cuánto es el vapor de agua que hay en la dirección de esa señal que viene del satélite. ¿Cuánto vapor de agua hay en la atmósfera? ¿Vale? Water Vapor Content se llama. Entonces, un móvil puede decir, mira, en estas direcciones tengo este vapor de agua. Esos móviles, esto es el test que estamos haciendo en la Agencia Espacial Europea, pueden enviar esos datos a un centro de predicción meteorológica y te pueden mejorar con mucha precisión el tiempo en tiempo real en cualquier sitio. Hemos hecho test que te dicen dentro de 2 minutos y 30 segundos va a llover, porque tengo la precisión y tengo un modelo entrenado y me dice eso, ¿no? Pues esto simplemente para ilustrarte las cosas que se pueden hacer.
Antes has nombrado que se iba a tratar de que se trata de un proyecto de Europa para los europeos. Pero ¿se ha valorado la colaboración o se ha valorado el impacto que podría tener en las potencias emergentes, por ejemplo, en África? Sí, muy buena pregunta. O sea, es un servicio hecho para Europa, pero para servicio mundial, ¿no? En el sentido que Europa tiene autonomía, pero nuestro interés es que el resto del planeta Tierra lo use. Y, en efecto, cuanto más lo use, mejor. Y estamos trabajando con países terceros, no en que intervengan en el desarrollo de Galileo, pero sí en el uso, en enseñarles, en aprender, en hacer aplicaciones, en que utilicen los sistemas de aterrizaje con Galileo y EGNOS. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado como ingeniero jefe en el sistema que permite posicionar aviones y aterrizarlos con categoría 1 en los aeropuertos de Europa, ¿no? Y esto lo hacemos con GPS y ahora lo vamos a hacer también con Galileo, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando con África para implementarles un sistema equivalente y que gracias a Galileo se pueda aterrizar en los aeropuertos africanos. Se está haciendo lo mismo en otros países del mundo, ¿no? Sí, la respuesta es claramente sí. Bueno, yo creo que... Yo creo que la última y nos vamos a cenar. Me sabe mal por la gente, sobre todo. Yo me quedo hasta... Venga, muy interesante las preguntas. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la conferencia, ha estado súper bien. Gracias. Y mi pregunta es, con respecto a los demás sistemas de navegación, ¿qué carencias relevantes tiene Galileo? No te he entendido bien, perdón. O sea, con respecto a los demás sistemas de navegación, GPS y demás, sí. ¿Qué carencias relevantes tiene lo que es el sistema de Galileo? Bueno, carencias, ¿no? Yo he presumido de lo contrario, ¿no? Sí. Pero evidentemente, pues todos. Bueno, en primer lugar es un sistema que está empezando, ¿no? Es un sistema que aún le requiere madurez, ¿no? Para funcionar todo perfectamente, ¿no? En fin, no les voy a ocultar. Tuvimos una interrupción de servicio en julio de unos días, hubo un problema. Que estamos en los servicios iniciales, ¿no? Y el servicio operacional final va a estar a partir de 2021. ¿no? Hay que aprender a utilizarlo bien, operacionar, que no haya ningún fallo, que todo esté rodado. ¿no? GPS nos lleva pues, 30 años de ventaja en este sentido. Esta sería la carencia principal. ¿no? Pero en todo lo demás no le veo carencias, le veo solo ventajas. ¿no? Doble frecuencia, sistema de autenticación, sistema civil, mejor precisión, servicios que no incluye GPS, ¿no? Yo creo que, como decía al principio de la conferencia, realmente lo creo, ¿no? Que el GPS europeo vamos a conseguir que se hable del Galileo americano, ¿no? A ver si... Hay que estar orgullosos realmente. Hola, buenas noches. La última, venga. Muchas gracias por la conferencia. Y quería preguntar, es cierto que nos has expuesto muchas series de beneficios de este proyecto, pero quiero preguntar si ha habido algunas limitaciones legales en el hecho de que tenéis la tecnología para saber en qué momento, en qué posición está cada ser humano en la Tierra. Claro. Entonces, si hay algunas limitaciones legales. Claro, muy importante lo que dices, muy importante. O sea, en primer lugar, Galileo transmite en una única dirección, ¿no? Quiere decir, o sea, transmite en una dirección y no recibe nada Galileo en sí. Transmite, y una cosa interesante, por cierto, de los sistemas de navegación en Galileo entre ellos, es que al inicio, cuando se hablaba de los sistemas de navegación, se hablaba de un sistema que interrogara, el usuario pudiera comunicar, aquí estoy, medir por Doppler, y entonces, claro, lo que pasaba es que el número de usuarios era limitado porque habría un ancho de banda, digamos, ¿no? En este caso no, Galileo solo envía y no recibe nada como Galileo, ¿no? Entonces, si uno no está conectado a Internet y no está conectado a nada, puede recibir Galileo, saber dónde está y nadie más lo sabe, ¿no? Pero evidentemente todos estamos conectados a Internet y todos utilizamos nuestra posición para cosas, ¿no? Y en ese caso, tu pregunta es, esto puede utilizarse en mi contra, ¿no? Esto ya no es un problema de Galileo, es un problema, digamos, de legal, ¿no? Evidentemente hay requerimientos legales muy estrictos, como todo en la vida, ¿no? Que obligan a que si tu posición no se puede utilizar, si no es un delito, todo este tipo de cosas, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, hace unos pocos días, ¿no? El Ministerio de Fomento, si no recuerdo mal, ¿no? Que indicaba que va a utilizar los datos de movilidad de unas cientos de miles de personas en España con las compañías telefónicas para saber pues, una serie de estadísticas sobre el país, ¿no? Y eso, pues, evidentemente, solo lo puede hacer con condiciones legales, de forma anónima, nadie ningún nombre, esos datos se los va a dar la tele y todo eso tiene que estar protegido, ¿no? Es muy importante que la ley ahí nos proteja perfectamente y que la tecnología también, ¿no? Pero es un tema que en efecto hay que considerar. Yo sigo creyendo que en países democráticos como los nuestros, ¿no? Pues estas cosas se hacen bien, si no, pues apaga y vámonos.
Bien, quiero pedir disculpas a todos nuestros asistentes por estas obras que estamos padeciendo. Quiero también pedir disculpas a nuestro ponente por las deficiencias que hemos tenido, pero bueno, somos una institución ya muy viejecita y tenemos que irnos remozando poco a poco. Muchísimas gracias por todos contribuir con vuestra presencia a mantener pues, estos 200 años que soporta el Ateneo de Madrid. Muchas gracias a todos. Ay.